Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué pasa? Sí, lo sé, estoy solito. Hola, Silvi, muy buena. Uy, es que has llegado muy puntual, nenica. Tan puntual que no, ya a esa hora no era menos cuarto. Se ha ido aburrida la pobre. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Ha cogido, ha salido corriendo. Em, bueno, vamos a empezar con los miembros del canal. Muchas gracias a Germán, a Miguel Ferreira, a Marcelo Yanakili, a El Negre, a Nano Sarriá, a Santi Hernández, Wendigo, Don Cacahuate, Sandra Ruiz, David Escatolini, Cira, Graviela Sagüenza, Sebas, Nora Asecas, Juan Carlos Arriagada, Dionisio, Aitor Recio, Federico De Luqui, Mario Sanabria, Fernando Redejoz, Freisy Navarro y Francisco Toro Godoy. Muchísimas gracias. Un segundito. A ver. Oh, qué bien, perfecto. Ni 1000 palabras más. Esto es lo mejor que me ha podido pasar en el universo. Bueno, ahí está. Tonterías mías. Lo cojo y lo cierro. Y ahora vamos a dar las gracias a todos los Patreon. Muchísimas gracias a Nora Secas, Cris, Solen Racuechmeca, Cira, Ángel Martínez Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Alen Sarmiento, Patricia Calderón y Sota, Roberto Bebé y Gemina Overseas. Muchas gracias, bonicos. Bueno, esto ya lo puedo cerrar también, me quedo con un pelín más de espacio. Hoy no es que haya muchas noticias, porque no, a verlas, no haylas, no haylas, ninguna. A ver, ya estoy conectado al otro sitio, perfecto. Ahí estamos. Ya estamos en la plataforma morada. Silvi, ¿qué pasa? Sí, bueno, a mí me salen 10 personas de momento, claro, acabo de comenzar la cosa. Muy buenas, Leo, buenas noches. Entonces, pues ya os digo yo que la cosa pues está así. Bueno, de todas formas es el primer fin de semana de verano. Aquí por lo menos hace un calor brutal. He estado esta mañana, ¿eran las 12? ¿Las 12? Era algo más tarde, sobre las 12, 12 y media. Bueno, vamos a ponerlo por ahí. Pero sí que he mirado el termómetro en Cartagena y marcaba ya 30 grados. Solamente a las 12. O sea, yo no quiero ni pensarlo a eso de las 3 o las 4. Porque salías por la puerta de casa y te pega un bofetón. Y luego, gracias a Dios, que por la tarde se ha arreglado un poco y ha empezado a moverse un pelín de aire. Y bueno, estoy deseando que ya pase San Juan, porque aquí con los petardos, los truenos y todo el follón, que de hecho he empezado más tarde porque he salido al jardín, he estado regando el jardín, todas las plantas que ya les iba tocando por éticas mías. Y también he baldeado un poco la entrada de casa, la calle, y para ver si puedo evitar por lo menos durante un rato que nadie se ponga a tirar cohetes, ni truenos, ni relámpagos en la calle al estar mojada. Entonces, pues bueno, de todas formas también digo una cosa, o sea, aquí lo que pasa es que como yo tengo perros, evidentemente, mucha gente pasa con su perro, marcan, y encima son hembras, marcan y la calle pues hay pipís y cosas. Y para evitar que se me puedan meter también dentro de casa, pues efectivamente siempre estoy echando agüica con lejía, con esto. Ay, con vinagre. Mi calle normalmente huele a ensalada. Más que a lejía, huele a ensalada. No por nada, que es más barato. Entonces compro vinagre de ese perrero de limpieza y hago así y le echo a la calle para desinfectar y evitar sobre todo pues que pueda de la suciedad y de la porquería llamar a la miseria, es decir, pulgas, garrapatas, chinches, de todo, piojos, de todo, ladillas, todo. Entonces, ya puedo decirlo, que han pasado los 5 minutos, ya puedo hablar medio mal. Vale, es que he tenido una fluctuación, así, me he notado una fluctuación de luz y no, igual ha sido la cámara, porque si he levantado las manos y igual ha sido la cámara. He tenido una pequeña fluctuación de luz porque, si además si estoy mojado, mira, esto está mojado, ¿veis? Es que he estado regando, no es mentira, es que está mojado. ¡Uy, que se me va a ver la panza! No, que si no, YouTube se lía. No, he estado regando y normal que me haya mojado los bajos. los he refrigerado. Bueno, en fin, que tampoco es cuestión de ponerse aquí a
a enseñar mondongos porque esto no es un OnlyFans. Y ya está. Bueno, vamos a ver. Hay más cositas por aquí que yo tenga pendientes que decir. Bueno, mañana día de grabación, efectivamente. Y vamos a ver qué tal se da. Me va a dar un parraque, bueno, me voy a morir de calor ahí en medio. Lo que pasa es que el estudio tengo ya las ventanas abiertas. Y atención, sí que lo voy a decir, como no, o sea, los directos se ven bastante. Ya lo advierto, estamos ya en verano y yo en verano, si me veo que me va a dar un parraque o estoy con un calor que ya es que no se puede soportar, me pongo un ventilador. O sea, si hay ruido de fondo, como puede haber ahora, lo siento en el alma y además no pienso pasar ni por IA el vídeo para quitar el ruido, que además puedo hacerlo y se queda muy chulo, se queda muy, muy decente. Pero es que no me apetece tener que estar procesando. Pues en total sería, con la edición más procesar el audio, tendría que procesar el vídeo, solamente en renderización tendría que hacerle 2 renderizaciones al vídeo. Y no me apetece tener que estar haciendo 2 renderizaciones porque suene el ruido de fondo, que lo puedo quitar con IA porque ya hice la prueba otra vez y que la verdad que queda muy chulo, muy decente y no se nota prácticamente nada. Porque para quitar el cacho de ruido que quité la otra vez, yo me quedé alucinando. La voz sonaba un pelín enlatada, pero el ruido que quitó de fondo fue pero espectacular. Pero no tengo ganas de estar con todo el follón de venga otra vez, renderizar. 2 renderizaciones, la edición, eso ya puede ser pues, prácticamente un día y medio. No tengo ganas. Hola José, buenas noches. Bueno, por cierto, Silvi, voy a poneros que no os he puesto a Silvi y también a Leo, que está por aquí, y luego también, pues por supuesto, a José Sánchez, que me pregunta que si recomiendo la Uomo Signature Ferragamo. Pues si te gusta, te la recomiendo. Yo no te voy a recomendar algo que no te vaya a gustar. No me la juego yo en esas. No me la juego en esas. Salvatore Ferragamo ha hecho siempre muy buenos perfumes. De todas formas, como ha cambiado también de licenciatario, ahora se los está haciendo Interparfums. Yo no sé lo que hay porque no se lo he probado. Y no sé, de hecho, si siguen con el Uomo Signature, no tengo ni idea. Así que, como no tengo ni idea y no sé cómo está, no me la juego y no sé si decirte si sí o si no, o blanco o negro. Porque además, vuelvo a repetir, como están con... Han cambiado, si mal no recuerdo, a Interparfums. Yo ya no sé cómo están las formulaciones y ni tan siquiera si están manteniendo eso. Ojo, cuidado, porque además yo la probé hace ya muchísimo tiempo, pero no he vuelto a probarla, ni le he puesto el hocico, yo no sé cómo están ahora, no tengo ni pajorrera idea. Me asalta la curiosidad, vamos a ver, porque voy a meter, a ver, vamos a ver, investigación, a ver. A ver. Vamos a ver. Yo no sé, va a venir con nueva fórmula, Va a venir con nueva fórmula. Esto ya te lo digo yo, me he metido en la página web oficial de Salvatore Ferragamo y están sin stock. Esto quiere decir que o se retira o están sacando más producción. Tal cual. No hay más mierdas. Esto es lo que hay. No hay más. Chimpum. 100 mililitros sale en la página web, está bien de precio, entre comillas, porque luego fuera en las cadenas lo encontramos más barata, a 105 euros, pero está sin stock. Esto es que o están produciendo o lo tenemos chungo. A ver la sección de fragancias de nombre, ¿cómo anda? Efectivamente han puesto las nuevas. Hay nuevas, de las nuevas que se han estado anunciando aquí están. Yo creo que va a venir todo reformulado. Van a seguir con unas cuantas, pero viene todo reformulado. Si no, no es que venga reformulado, sino que ya el fabricante es otro. Las fórmulas, pues quieras que no, cambian. No es tan mal de precio, o sea, de verdad lo digo en serio, no es tan mal de precio para estar mirando la página web oficial de Salvatore Ferragamo. No están mal de precio, están bastante bien. O sea, encontrarte perfumes a 105 euros, a 98 o hasta incluso a 70 en 50 mililitros, ojito que está fenomenal,
Los envasados de 50 los tienen a 74 euros. Lo que estoy viendo que está más caro, dentro estoy hablando del de hombre, sin meternos ya en las exclusivas ni nada de esto, ¿no? A 110, la Ferragamo Spicy Latte, 100 mililitros, 110 euros. Que en cadenas se puede encontrar más económico. Luego ya tiene las caras, ¿eh? Luego ya tiene las caras y la colección de la seda, pero yo creo que la Signature va a desaparecer, francamente. De hecho, porque he puesto un buscador directo y he puesto Salvatore Ferragamo, la Uomo, Signature, y me ha llevado a la página web oficial de ellos, pero sin stock. Pero me meto además podéis verlo, no está en la página web como tal. Esto es como, se han marcado un Givenchy Gentleman Clásica. No aparece en la página web oficial, o hasta hace bien poco, no sé cómo andará, no aparecía en la página web oficial, pero sin embargo si ponías Givenchy Gentleman Clásica, website oficial y todo el rollo, sí que te aparece el perfume a la venta. Y aquí el caso es el mismo. Te metes en los perfumes de hombre, en las fragancias de hombre, y te aparecen 24 productos en total, pero no te aparece ya la Uomo. Como tal, me refiero. La Signature. Ya no aparece. Así que si aviso a navegantes, quien no tenga la fragancia, que se haga con ella. Quien no tenga la fragancia, que se haga con ella, porque me temo que posiblemente vaya a estar descatalogada, pero más que nada es porque ha cambiado de fabricantes. Es que no hay tutía. Esto es lo que es y la cosa está como está. Y me temo que... a ver, un segundito, correcto. Dame un segundo porque además tengo esto, ya que no... Os recuerdo que hay una cosa que se llama Super Chat, Super Sticker y Super Thanks, pero soy consciente de que nadie va a hacer ni Super Chat, ni Super Sticker, ni Super Thanks. Nadie. Entonces, me toca capuzar publicidad cada 2x3. Lo siento, esto es lo que hay, es una realidad. Mis niños y mis crías perrunas tienen que comer. Así que, a ver, si hay Superchat, Super Sticker, Super Thanks, yo paso y no pulso nada y ya está. Pero si no, tengo que pulsar. Así que como tengo que pulsar, voy a activar la monetización del directo, que para eso estoy aquí delante. Otros se callan y no lo dicen, pero yo sí lo digo. A ver, así que aquí, monetización activada. Aquí, cada 6 minutos la voy a poner además, ahí bien densa y espesa, y a guardar. Ahí va. Y si no, yo también le doy al dedo y que se marque. Y ya está. Y es lo que hay. Bueno, pues vamos a ver. Novedades. No hay novedades, o sí, depende cómo interpretarlo. Pero es que Lancôme ha lanzado, bueno, sí, novedades, hay unas 3 o algo así, pero claro, Lancôme se ha vuelto todo loco, o se ha vuelto toda loca. ¡Hombre, Cris! ¡Muy buenas noches! ¡Ole, ole, ole, Zagalica! Buenas noches, bonica. Y vamos a capuzarnos ya con las de Lancôme. Quiero terminar con ellas rápido, porque creo que hay cosas más interesantes o que podemos estar entablando una conversación un poco más interesante de moda y otras cosas. En fin, y vamos a ver. ¿Esto qué es? Ah, vale, esto es el Twitchy. Perfecto. A lo que voy, que no sé por dónde voy. Sí, las Lancôme, pero voy a abrirme el WhatsApp web porque Son esta noche no puede venir, está liado con sus cosas y me ha dejado aquí todo lo que me tiene que dejar de la cosa mariposa. ¿Esto qué es? ¿Y estas? Ah, sí, son las Lancôme. Uf, pero aquí hay una cantidad de rollo que flipas. Una a una, madre mía. Va. A ver, son 1, 2, 3, 4 en el artículo, aparecen 4 en el artículo, pero yo la tengo aquí en una publicación, las Lancôme nuevas, que además son caras de cojones. Estas Lancôme salen concretamente 270 euros los 100 mililitros.
quien tenga ganas de pagar por una Lancôme 270 euros, claro que también hay quien paga por una Bulgari pues una pasta, y no mira a nadie, pero no. Y estas paso de hacerlas porque estas son de unos pájaros y los pájaros no van conmigo. Vale, esta noche solamente voy a hablar de Lancôme. Hay 2 lanzamientos más, pero precisamente con estos creadores de estos perfumes no quiero saber absolutamente nada. No son youtubers, que nadie se flipe, no son youtubers, son perfumistas que yo conozco y paso. O sea, pero así, me los paso por todo el ojal. Si quieren publicidad, pues que me paguen y ya está. Ellos no saben quiénes son, pero ellos sí saben quiénes son, pero no me apetece. No. Así que la publicidad gratuita que se la busque, quien quiera honra que se la gane. Y estos 2 pájaros, que además hacen unos perfumes, yo no los saco. En mi canal, al menos, no. Eso esto no lo sabe Soria, no se lo he contado. Si no, ni me lo manda, que lo sé yo, pero no se lo había contado. Bueno, vamos allá. Voy a entrar en la publicación, pues la tengo por aquí. Y sí, son 4, ¿eh? Son 4 dentro de la colección de las de los Absolute. La línea Absolute son 4. Venga, vamos con esta primera. Lancôme Absolute. Aquí voy a compartiros esta cacharrera de los dichosos Lancôme. A ver aquí. Vamos a ver. Las Absolute. Aquí está la primera. Vale. Absolute 1001 Roses. Pues bueno. Esta es la botella, es la típica de la colección que tienen ellos de Absolut. Bueno, 1001 rosas, rosa centifolia, rosa de damasco y almizcle. Ya está. Fecha de lanzamiento, pues como estáis leyendo, para el 24 de junio, que sale ya. O sea, este domingo técnicamente, 270 euros, 100 mililitros. No hay más. Venga, vamos a buscar la siguiente. Vamos, no voy a buscar la siguiente, la voy a buscar yo. Que es, esta se llama No Tu Rosa. Uy, No Tu Rosa, no de tuya. Not Your Rose. Your, not yours. Your Rose. Bueno, pues más rosa. Dios mío, qué aburrimiento, qué dolor de cabeza. ¡Ay, huele exquisito, Orgaz! Sí, pero rosa, 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 rosa. Ya hay 2. Ya he hablado una con rosa. Ahora seguimos que no es mi rosa. No, no lo es. Eso está claro. Y aquí tenéis la presentación de lo que es la botella de esta Not Your Rose de Lancôme. Perfecto. Y aquí lo que tenemos es rosa centifolia, ambreta y el musgo. Así que ya está. Mismos datos absolutamente para todo y catapum chimpum. Sé que tampoco hay más. Por eso digo, voy a terminar rápido con esto, que no tengo ganas, no me apetece estar aquí dándole la píldora a esta gente. La siguiente, pues, sería esta Le Parfum. ¿La tenéis delante? A ver si ha entrado. Perfecto. Pues la Le Parfum y tenemos rosa centifolia, almizcle blanco, té y té blanco. Muy bien, bonito, ya está. Más rosa. Presentación de la botella, pues así. Es que esto es rosa. Rosa, rosa más fuerte, rosa más claro, rosa más naranja. Rosa. Ya está. Qué calentamiento de cabeza. Uy, es que son los absolutos de Lancôme. Era una mierda. En fin, me he saltado alguna seguro. Son 4, ¿no? Son 4, me parece. A ver. Sí, me queda una. Me queda una que también es rosa. ¿Rosa o morir? No, te vas a morir y tanto. Con tanta rosa te mueres. Comparto pantalla. Venga, vamos allá. ¿Rosa o muerte o susto? Muerte o susto. Era lo que viene. Voy a quitar el faldón este del banner. Voy a quitar los banners, que ya me marea, porque total nadie va a mandar nada. Lo tengo claro. Hoy va a ser el directo corto, ya lo veréis. Entonces, vamos a ver. Oye, Cristina, por cierto, ¿has visto el vídeo que te he mandado del ya que somos como? Bueno, pues a ver, creo que está un poco trucado la cosa y que han cogido vídeos de un sitio y de otro para que parezca más asqueroso, pero realmente parten de un montón de pasta de porquería y también es que como aparecía en los vídeos en los comentarios del vídeo que te he mandado, se ve que es un país oriental quien lo está haciendo. No sabemos
dónde se hace eso, ni cómo se hace, ni cuál es el proceso real de fabricación. Habría que entrar a ver si ese vídeo es real o no es real, o lo que narices pasa con ese vídeo. Dice sí, y no puedo decir aquí lo que eres. Se lo he mandado también a Soren. Digo, Soren, toma. Toma, tenlo presente. Ahí tienes. Cómetelo con patatas. Venga, que os gusta mucho la comida, porque la puerker, pues te queréis comida puerker, pues venga, ala, comida puerker. Ahí tenéis cómo se hace la comida puerker para que veáis cómo hacen el yakisomo ese, que yakisomo y todas esas mierdas. Venga, a comer pasta, venga. Uy, que están muy buenos. Sí, pero llevan una de mierda encima y además si es que llevan glutamato, colega, si es que llevan glutamato, si es que no comáis nada que lleve glutamato, por Dios. Por cierto, me acabo de acordar de que tengo unos nachos veganos o algo, o ecológicos, que compré en el Aldi. Tengo nachos ecológicos que compré en el Aldi, tengo que probarlos, a ver por dónde sale el ecologismo. Tengo que hacer una review, a ver cómo salen los nachos esos. Dice, me revolvió el estómago. Bueno, leyendo los comentarios hay gente que dice que trabaja o ha trabajado en fábricas de estas y dice que el proceso no es ese. El proceso principal que se ve cuando hacen la pasta esa negra y hacen esa especie de bizcocho, que eso no saben de dónde sale, pero que parte del proceso sí que es real a partir de la pasta. Sacan unas pastas, unas porquerías y a partir de ahí sacan esas mierdas. Solamente voy a comer alfalfa fresca. Bueno, escúchame, límpiala bien, no sea que alguien le haya dado por hacer sus cosas encima de esa alfalfa fresca. Yo te recomiendo el germen de alfalfa. El germen de alfalfa está más tierno. No alfalfa como tal ya cuando está cuaja. El germen de alfalfa yo creo que está bueno y además tiene que ser, pues eso, diurético. Bueno, tiene que ser de todo. Te tienes que hacer caca, pipí encima de todo. Tiene que ir muy bien, muy bien, muy bien. El pasto. El pasto total. Muchísimas gracias por ese super chat, hombre, que no me hago yo aquí, estoy aquí con el super chat y como ya no estoy acostumbrado ni a poner aplausos ni a poner nada, llevo toda la semana en blanco. Muchas gracias, Bonica. Muchísimas gracias, Resala. Ole, 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 ole. Muchas gracias. Porque además me parece que, bueno, si meto la pata, que me perdone quien sea, pero vamos, que me parece que el último superchat que se hizo en este canal ha sido esta semana, en todos los días que llevamos de semana, y fue Marcos con 2 euros. O sea que, fíjate tú si este mes estás que yo voy a comer. Madre mía, pidiendo limosna. No. Voy a tener que, la gente pide préstamos para irse de viaje en las vacaciones y yo voy a tener que pedir un préstamo para poder comer. En fin, vamos allá. Venga, vamos a seguir con lo que es más noticias. Y a ver, esto por aquí, tengo mi gente por allá. Vale, perfecto, vale. Aquí. ¿Y esto qué es? Ah, bueno, esta la puedo cerrar. Ya tengo un poco más de espacio. Y esta también la puedo cerrar. ¡Oh, qué bien! ¡Perfecto! Bueno, pues ya hemos terminado con las Lancome. Voy a cerrar esto de Lancome. Bueno, primero voy a supervisar que no hayan publicado algo a última hora, que suelen hacerlo bastante, que son unos zorretes. Voy a refrescar la página, la tengo abierta ya hace tiempo. Nada, nos quedamos tranquilos. Así que tenemos estas 4 Lancome de rosa, rosa, rosa y fuera, a tomar viento. Esto también lo cierro, la Ferragamo también la quito. Esto también lo puedo cerrar y ahora vamos con... Os voy a compartir una cosa. Yo creo que estoy... la peña se toma algo, está como muy, muy flipada. Yo esto no sé cómo interpretarlo, de verdad. Ahora os lo comparto. Rick Owens causa sensación en la Semana de la Moda parisina con un desfile colosal. ¿Habéis visto la ropa? Bueno, pues tras el gran desfile inaugural de la Semana de la Moda a manos de Louis Vuitton, bueno, eso del gran desfile inaugural, bueno, que celebraba al ser humano en todos sus tonos de piel. Ya veis, estamos con lo que estamos. No, era piel negra todo lo que había.
El jueves fue el turno de Rick Owens de dejar su huella en un desfile extraordinario que impactó en la Semana de la Moda Masculina de París con un mensaje inclusivo, sin duda más auténtico. Bueno, es que el uno, Louis Vuitton y Lucky Lucky, fijaros lo que hilvané de fino. Fijaros lo que hilvané de fino, que al final, mirad lo que están diciendo estas publicaciones, y yo estoy cada día más convencido de que me ven. Porque allá donde primero sí que están diciendo lo mismo ahora mismo a fecha del día 21 de junio, cuando salió el desfile inaugural, yo lo dije. Esto que están haciendo no me parece que sea muy para allá. Esto respira y transpira politiqueo woke, que ellos lo están empleando para vender. Pero es que la gente woke no se viste con esta ropa. Y al final van a entrar en pérdidas. Y luego van a terminar todos en el paro. Y el otro terminará cantando Lucky Lucky, que será lo único que cante porque es lo único para lo único que vale. Porque tiene un montonazo de gente trabajando para él que no diseña ni dibuja una mierda. Estoy convencido. El caso es que ahora hablamos de inclusión y de no sé qué y de no sé qué historias. Bueno, ¿queréis ver lo que ha presentado Owen? Se define siempre con unas cosas súper extraterrestres, pero es que ya tanto como para salir así a la calle, esto es ropa para no salir a la calle. O sea, yo no voy, me niego a salir a la calle como un espermatozoide blanco con una túnica y un cucurucho en la cabeza. Entonces, a los hechos me remito porque es que esto ya es que... eres un... no sé lo que sigue, no sé lo que sigue. Esto lo quito. Vale, entonces, a ver, presentamos, compartimos la pantalla y Rick Owen. Mirad, chicos, esto es lo que el maravilloso Rick Owen ha presentado en un desfile súper, súper queer, extrambótico, como no, pero esto es lo de siempre, pero vamos a ver, pues se ha buscado un cacho de entorno que te mueres, claro que sí, así trabajo yo también, pero ¿quién va a salir a la calle así vestido? A ver, ¿quién? Va vestido de espermatozoide con zapatones con crocs con plataforma. No, y mirad, aquí hay otra foto más. ¿Quién va a salir así a la calle? Chicas. ¡Ay! Calla, por Dios. Me voy a salir aquí. Me parece que si esto parece la fiesta de mi pueblo. Esto es el desfile de la fiesta de mi pueblo de disfraces, un homenaje a Cleopatra. Esto es un homenaje a Cleopatra. La inclusión, el no sé qué, el nivel. ¿Cuántas cosas va a vender este hombre de esto? No va a vender nada. A ver, esto es muy fácil de hacer. Tela blanca, corte capa y chimpún, le hacemos un agujero en medio y ala. Y esto pues lo puede hacer con papel de aluminio, papel albar, con lo que te dé la gana. Esto es fácil, esto no... Esto es el super desfile de Rick Owens. Es que esto no tiene ahí por dónde cogerlo. Es que esto no hay por dónde cogerlo, de verdad. Si os apetece salir así vestidos a la calle, pues estupendo, pero vamos, que... esto no lo fusilamos, no, pero vamos, que es fácil, ¿eh? Lo que pasa es que quería buscar yo, porque Rick Owen, a ver si tengo por aquí el desfile de Rick Owen. Lo que pasa es que me va a saltar música, me va a saltar absolutamente de todo. 24, hombre. Vale. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí, vídeos. No, este no es. Creo que es este. Esto está en TikTok. Es que si pongo TikTok, no, TikTok no. Ni hablar. No. No me voy a TikTok. A ver si está en YouTube. Creo que es este, pero no estoy seguro. Ahí está quitado el sonido. Perfecto. A ver.
Y esta gente lo que pasa es que pone, a ver, salto, pone sus logos y sus mierdas encima. A ver. Sí, es este el desfile. Tendría que descargármelo para ponerlo y verlo. Pues me lo voy a descargar. Si lo edito, mientras que estamos en el directo, lo puedo descargar y hago una edición rápida, muy rápida y lo vemos. Pepe, un segundo que voy a hacer la descarga. Comenzamos. Vaya, no me deja. Aquí. Ahora, convertir. No me deja. 1080 a 720. No me deja. Me cago en la leche que no me deja. A ver. Voy a quitar la mayúscula, a ver si así con minúscula me deja. Me lleva a la misma forma, al mismo formato, no me deja descargar. No quiero descargar nada de esto. Ahora, instalar la extensión, que no quiero instalar ninguna extensión, quiero hacerlo. Nada, no me deja, ni manera. No me deja. Qué pena. Bueno, lo preparo para mañana, mañana lo vemos. Y ya está, y vemos esta mierda, porque esto es una mierda. A ver, ¿a quién vamos a engañar? Esperar, porque es que no sé, me parece que estaba yo también suscrito al canal de él en YouTube. A ver, Rick Owen. Porque por YouTube sí que lo puedo poner. 11 meses, no. De 11 meses, nada. 5 meses. ¿Dónde está Rick Owen? A ver, aquí. Rick Owen, vídeos. Aquí, inicio. Vídeos. Hace 8 horas. Aquí lo tengo el vídeo. A ver, ¿está con sonido? No. Voy a darle para adelante. Empieza el desfile normal. Y a ver. ¡Oh! Me parece que voy a poder descargar. Pues no me deja. Hijo de puta. Ha matado a Kenny. Okay. No me deja. A ver, ahora sí. ¿Me lo está descargando? No me deja. No me deja. He fracasado. He fracasado. Desde que quité el bloqueador de publicidad he fracasado. No me deja hacer descargas. No me deja. Qué mala baba. Me linkea a otra página web que además no tiene nada que ver con descargas. De manera. Bueno, pues vamos a verlo directamente de la pantalla, a ver si me puedo. Lo que pasa es que no sé si me va a dejar. Bueno, sí puedo darle a compartir pantalla, que leches. Míralo por el lado bueno, no tardan nada en vestir sábana, claro, y a la calle, ya te digo yo. Dice, bueno, ¿cómo va? Saludos de Argentina. Hola, Perfums RS. Muy buenas. Recién entro, ¿cómo va la temática? Muy bien, siempre va espectacular. Gracias. Veamos. Rick Owen. He cerrado la página web de Rick Owen. No puede ser. Venga, vamos a meternos. A ver, Rick Owens. Aquí. Vídeos. A ver, hijo mío. Rick Owens. Es que me falta la S. Aquí estamos. Y vamos a reírnos un rato, porque esto es para reírse. 25 minutos de desfile. Oh, ¡qué pereza! Uf. ¡Qué pereza! Vale, vamos allá. Venga, aquí. Ampliando. A ver.
A ver, ¿cómo hacemos esto? Presentamos, compartir pantalla, Rick Owens, compartir y ampliando. Ahí está. Vale, vamos a darle al play. Venga, ahí va. Esto es el desfile del Ricky con sus modelazos, ¿eh? Miramos las transparencias, los calzones debajo, mirar los zapatos, ¿eh? Esto es inclusión, esto es modernidad, esto es ropa para vestirse. Mirad qué guay, ¿eh? Es increíble. Muy buenas, Raúl. ¿Qué pasa, chiquitín? Buenas noches. Estamos viendo esta mierda. Es monumental porque ha sacado aquí todo esto en este pedazo de sitio que es monumental, pero es monumental el sitio, no la mierda que ha sacado como de costumbre. Y mirar, es que esto es inclusión, porque ha sacado modelos grandes, pequeños, hay enanitos y enanitas que me dan morbo, a ver, saber si han sacado a alguien así también, en fin, no sé, porque como es tan inclusivo todo y lo han llevado todo al extremo para llamar la atención, ¿quién cojones va a salir así vestido a la calle? Yo siempre lo he preguntado, ¿Rick Owens vende? ¿Vende? Venderá a las estrellas del rock, porque además trabajan muy bien los cueros, los pantalones de cuero y todas estas cosas están súper chulas. Pero cuando está haciendo un espectáculo aquí, pues esto no te lo puedes poner. A mí me da igual los modelos, me las repampinflan los modelos, como sean, el sexo, con quién se acuesten y se levanten, me da absolutamente igual. Lo que no puedo entender es esto para, a ver, ¿quién se va a poner esto? ¿Quién va a vestirse con esto? ¿Quién se va a vestir con esto? Yo sé que Cristina posiblemente esté ahora mismo cogiendo el lápiz, el papel y esté tomando notas para copiar estos modelazos. Mira, estos son los trajes estos que he dicho yo, son de espermatozoide. Y ahora mira, la musa del Prado. Esta es la musa que va volando con sus gasas. Esto es monumental porque es monumental. Es monumentalmente feo y horrible. Y que la gente tenga que estar aplaudiendo esta mierda, porque esto es una mierda, pues es cuanto menos que gracioso, porque esto es una mierda. ¿Qué haces con esto? Esto es una mierda. Que me da igual los modelos, lo digo en serio. Me da exactamente igual, no tiene nada que ver. De todas formas, es tan inclusivo, pero es que no para de sacar, ha sacado modelos más de mujer que de hombre. Estamos en la semana de la moda del hombre, no de la mujer. Mira qué tetazas tiene esta muchacha. ¡Ole! Ahí la silicona a tope, porque va siliconada hasta en la cara, se le nota perfectamente. En fin, inclusión, que me da igual, que me la trae el pairo. Vamos a salir así vestidos a la calle, ¿eh? Cristina, ponte un cucurucho en la cabeza y ya está. Coges la sábana, un cucurucho y ya la tomas por saco. Cristina está copiando para el Taruchu, que es el carnaval. Es que para el carnaval, y puedes decir que vas de Rick Owen. O sea, es que cuidado, no me toques la tela que voy de Rick Owen. Mira, el hada del bosque, con las gasas, los tules, todo al viento. Y aquí estos muchachos que dicen, madre mía, menos más que me pagan cuando termine el desfile. Estas cazadoras tengo que decir que están muy guapas, pero estamos en la semana de la moda, recuerdo, primavera-verano, y esas cazadoras son de invierno. Visto ya la mierda, ahora viene la cosa que es un poco más ponible, ¿eh? Estas chupas, estas cazadoras están muy guapas, ¿eh? Lo que pasa es que son grandísimas. Esto no favorece a nadie, pero tengo que reconocer que están chulas. Ahora viene la parte que creo que es un poco más ponible, me parece, o más imponible, depende cómo te dé. Es que esto no tiene desperdicio. Lo siento, este desfile no tiene desperdicio. Y mira que el sitio es bonito de cojones, ¿eh? Mira, las cazadoras están súper molonas, pero son como 80 tallas más grandes. No. Esas cazadoras más pequeñicas, más al cuerpecico, están monísimas, pero en tamaño gigante, no. Pero las cazadoras molan, ¿eh? A mí me gustan. Pero para que me guste una cosa, han tenido que salir. ¿Cuántos modelos ya llevan? Es que se supone que los modelos son distintos, son iguales. Es uno, pero en muchos, ¿no? Parece una película de romanos y griegos, o de griegos, no, de egipcios. Es una película egipcia. Esto es una película egipcia.
Ha sido monumental lo que ha hecho. O sea, es una cosa. Esto es lo que se supone que es más ponible, ¿eh? Esto es Rick Owen en estado puro, con sus pantalones y sus cosas, ¿eh? Esto es Rick Owen en estado puro. O sea, este señor no sabe hacer otra cosa, ¿eh? Lo digo para que. Pero sí que trabaja el cuero muy chulo, tengo que decirlo, que luego los pantalones y todo, pero más para el rollo rockero. Esto, pues. Volvemos a las mismas. Sin novedad en el frente y además cosas absolutamente imponibles. Eso no te lo puedes poner. Luego te pones a visitar su página web y sí que ves cosas que dices, ay, si esto sí me lo puedo poner, ay, qué guay. Pero no. Mira aquí los chulazos. Vamos a ver los paquetes. Venga, vamos a ver los paquetazos. Venga, a ver. Vamos a ver los paquetes. Como es inclusivo, pues ahora lo vamos a ver todo. Mira ahí, mirar el de la izquierda, el de la izquierda. Ese hombre de ébano de la izquierda, con todo remetido por todos lados. Parece pezuñas, sí. Hombre Watchmaker, ¿qué pasa, bonico? Me tienes abandonado, perdido. Hola, majete. Dice, a mí me preguntan las películas de Star Trek. Y está la de los romanos y los griegos. Ay, madre mía, que no puedo. Mira aquí, estas muchachas aquí, con todo ahí abierto, todo para arriba. Todo el mondongui. Venga ahí, todo el mondongo. Venga, el mondongo que se vea, los chulazos. Venga, ahí los chulazos. Venga. Estos que también se llevan las camisetas de tirantes con los pantalones cortos horripilantes. Las cazadoras son muy chulas. Las cazadoras, vuelvo a insistir, las cazadoras son muy chulas, pero es que estamos hablando de primavera-verano, tío. Yo esto no me lo puedo poner en primavera-verano. Es que no, es que es imponible. Esto no te lo puedes poner. Mira aquí los chulazos en calzoncillos. Esto es, mira, las cazadoras están todo guapas. Insisto muchísimo porque cuando yo veo algo que me gusta, lo digo. Pero es que todo lo demás, ¿esto qué es? ¿Y qué sentido tiene estas ahí subían las pobres ahí encima? Con los otros que tienen que estar sufriendo, porque es un coñazo. O sea, tú estás portando gente. Y como se te vaya el invento al suelo, ¡ay, mira, una mano que abraza a otra! ¡Uy, qué bonito, qué original, por Dios! Estoy que no quepo de gozo. ¡Qué inclusión! ¡Ay, Dios mío! Es que no entiendes la iconografía, Orgaz. No, no entiendo nada. Entiendo que estoy viendo un desfile de moda que no es moda. Esto es, no sé, pues estoy viendo la procesión. La procesión no, sí. La procesión no, bueno, esto ahora mismo sí, porque están en un trono. Van en un trono, mira los chulazos, en calzoncillos. Es que esto no hay por dónde cogerlo, de verdad. Es que esto no hay por dónde cogerlo. Es que no hay por dónde coger esto. Ay, 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 Virgen Santa. Ay, 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 ay. Ya me está dando miedo. Oh, y qué barato es Rick Owen también, es muy barato, muy barato. Mírala a ellas. Esto parece que está más mejor. Lo que pasa que tú fíjate que el tío, si es listo, que se ha ahorrado una pasta en pagar supermodelos. Todo lo que está aquí es gente normal de la calle, más o menos, pues eso, gente normal de la calle, para ahorrarse tener que coger supermodelos. Y si hay algún modelo por ahí en medio, evidentemente, os puedo garantizar que el caché es bajísimo, porque lo que necesita es mucho volumen para sacar toda esta mierda. ¿Quién sale con esto a la calle, por el amor de Dios? Si esto de verdad, si es que ahora mismo que estamos viendo, esto es el vestuario de Dune. Esto es el vestuario de Dune. Esto es el vestuario de Dune. ¡Oh, qué grandioso! ¿Qué es este desfile? Es grandioso. Bueno, esto es grandioso. A ver aquí, que estoy. Vamos por la mitad, sí, pero luego lo cortaré. Pero es que no tiene desperdicio. Es que esto no tiene desperdicio. Mirar esto. ¡Ay! Creo que no se puede ir por la calle así, ¿verdad? Me parece que te puede parar la policía y todo. Bueno, pero bueno, voy a callarme, me voy a meter en rollo político y paso, pero vamos, que salir así por la calle con toda la cara tapada, de verdad. Qué calor. Primavera, verano, vuelvo a recordar, ¿eh? Esto estamos hablando de que esto es Rick Owen, primavera, verano. Sí, los vestidos estos, los disfraces se ven que son finicos, que no tiene que dar mucho calor. Pero escúchame, ¿vas a ponerte el pasamontañas por encima, sadomaso blanco, para salir a la calle?
Si vas al Mercadona con eso puesto, los críos se te mueren de miedo. Y siembras el terror. Madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía. Esto es lo que dicen que ha sido un desfile colosal. Un desfile colosal de mierda, vamos. Porque esto es una mierda como una catedral. Dice, parece la Semana Santa. Sí, ha salido el trono ya, hija. Ha salido ya un trono ahí con las tías esas así, levantando el patamen y todo esto. Ahora me parece que estoy viendo las mismas cazadoras que antes, ¿no? Ah, bueno, porque van de vuelta. Qué desfile más entretenido. Es que es una cosa, bueno. Igual, me parece igual de canseras que el del Lucky Lucky y el de Dior. Madre mía. El de Dior. Otra que tal. Vamos a ver el de Dior, ¿eh? Mira cuánto humo. ¡Qué peste! ¡Cuánto humo! Me ha echado ahí el hielo carbónico que sale baratico. La máquina de humo ahí, venga, dándolo todo. Bueno, es que además se les ve, los modelos tienen unas ganas de andar, se les ve con mucho porte, con mucha gana de andar, mucha gana de ir para adelante. El trono de las espatarradas, sí, claro, he salido ya el trono, te han salido con tronío y ahora pues estos van de vuelta, ¿no? Estos de las capas y estos son los del este sadomaso. Madre mía. Venga, van de vuelta. A ver si salen los siguientes y nos cuentan algo más, porque esto, para ver esto, no hace falta tampoco. ¿Cuánto humo hoy, por Dios? ¿Cuánto humo? ¡Qué peste! Ese humo además huele mal, ¿eh? A mí no me gusta el olor del humo artificial. Incienso moderno, sí, se ha puesto ahí incienso de Oman, para que haya ahí buen rollo. Eso ha hecho una peste el hielo ese sintético, eso es una peste el humo ese que no veas. Qué pestarraco. Igual han cambiado la fórmula, pero cuando yo lo usaba, echabas una peste que te moría. Las máquinas de humo, qué pestazo. ¡Ay! Mira, divina ella, con escoltas. Mírala, qué pelazo tiene. Mira. ¡Oy! Esto es, mira qué arte. El humo está de más, por favor. Qué borrachera a humo. Esto ya no sé yo si es el... Sí, mirar, estos son los tíos de los calzoncillos. Esto ya es el carrusel. Estamos en el carrusel. Sí, correcto. Mira la tetona. La tetona inflada de ácido poliláctico y de toda la mierda que lleva encima. Sí, esto está en el carrusel. Esto es el carrusel. Madre mía. Van los pobres con las botas que no pueden ni andar. Qué cosa más cómoda. ¿Alguien no se ha caído por la escalera rulando con tanta gasa y con tanta mierda? Si no pueden ni andar. Si es que no, es que aquí no hay tu tía. Esto es un desastre. Madre mía. Mira la otra ahí con la cara esa que tiene de goma. Es que esta tía tiene la cara de goma. Supongo que será un trans, pero tiene la cara de goma. Pues no hay trans guapas. No tengo yo colegas trans que los ves y dices, vaya pedazo mujerona, por Dios. Y no esto, que va hinchado de infiltraciones de todo por la cara, que se le queda cara de torta. La cara de torta, tiene cara de almohada. ¡Qué horror! Bueno, vamos a dejarlo porque esto es el carrusel y es que me aburre. O sea, vale, ya lo hemos visto. O sea, fijaros, esto es un gran mega ultra desfile. ¡Ah! Qué angustia. Qué ascazo. Venga, fuera. Voy a quitarlo porque además me interesa ir al de... a ver, vale, recupero las formas. Al de Dior. Ay. Vamos allá. Christian Dior. En directo. Ah, no, pero me parece que lo he sacado en vídeo. Si está en vídeo, mucho mejor. No lo he sacado todavía en vídeo, en directo. Este dura 12 minuticos, o sea que está editado. A ver, dame un segundo, porque sale aquí esto, con los cacharretes estos. Vale, este es el de Dior. Perfecto. Pues vamos a ver el de Dior. Aquí. Y esto ha sido lo que ha presentado Dior, menos mal que está editado,
Porque Kim Jones, de verdad, estoy de los americanitos un poco hasta la naricita. Estoy de los americanitos ya un poco hasta la naricita. A ver, ¿esto cómo lo dejo yo bien? Antes lo he dejado súper chulo porque no como me gustaba a mí dejarlo. Pero no quiero este formato, quiero otro. De visualización. Dame un segundo, a ver si lo puedo... esto no sé qué es. Ah, vale, esto nada. No, espérate. Esto lo cierro aquí. Lo paro. Así. Venga, vamos a darle aquí. Y a compartir. Venga, vamos a compartirlo, que esto no tiene desperdicio tampoco. A ver, esto es más convencional, pero la gente, yo creo que Christian Dior, si levanta la cabeza, le da un tabardillo. Le da un parraque, ¿eh? Lo digo en serio. Creo que le da un parraque. A mí Louis Vuitton me la trae al pairo porque nunca ha tenido un cabecilla realmente ahí de decir, oh, Louis Vuitton, un super mega diseñador. No, ha tenido morralla siempre. Pero Dior, que tenga esto, es un poco vergüenza. Y ha sacado cosas que están bien, pero no está a la altura. Lo siento, pero esto no está a la altura, ni de coña. Ni de coña. Yo siempre haciendo amigos. A ver, compartir. Compartimos y vamos a ver. Luego esto que has sacado al principio, yo de verdad, siguen buscando el rollo chino, el rollo oriental, y por eso han hecho esto. Está todo Dios Cristo bendito deseando pegar fuerte allí, pero es que las cosas no están como antes. Mirar que yo me encuentro esto al principio y a mí me da auténtico pánico, ¿eh? A mí esto me da miedo. Esto me da un poquitín de miedo a mí. O sea, así era lo que quería yo. Vale, pues comienza el paseillo, como yo digo, entre estos cacharretes que son horribles, de feos, o sea, no puede ser más horrible esto. Y esto es un hombre Dior, visto por Kim Jones. Mucho rollo oriental, ¿eh? Vais a encontrar un montonazo de rollo oriental, cuello mao, cuello cerradito, todo así como muy oriental, ya lo veréis. Y luego que está encamotado en que tenemos que estar vistiéndonos como los neoyorquinos, con ropa súper sport y tal. No tenemos por qué estar vistiéndonos siempre de sport. Y aquí ya tenemos que llevar una lámpara en la cabeza que no es por nada, con todos mis respetos, pero es que ahora los hombres tenemos que parecer Audrey Hepburn, con eso puesto en la cabeza, con esos sombreritos y los gorritos que tanto le gusta. ¿Que los abrigos están bien? Sí, los abrigos están bien. En los pantalones cortos, el Kim Jones es que lo que le encanta un muslo, porque es que no para de sacar pantaloncito corto, colección tras colección. O sea, y le da exactamente igual si es primavera, verano, otoño, invierno. Pantalón corto en cualquier época del año. Hombre, tío, escucha, no, relaja la raja, tío. Y mirar, que hay cosas que son ponibles, pero tienes que ir soltando. Los pantalones paticortos. Esto está chulo, esto que estamos bien, pero ¿veis? Esto es un desastre, esto que viene ahora es un puto desastre, esto es un desastre. En fin, los zapatones, que me parecen muy bien, yo soy muy amante de los zapatos, ya lo sabéis, pero que esto no es nada nuevo, o sea, no veo resplandecer la cosa, no veo chispa, no veo... Y estamos hablando de Pret-a-Porter, pero es que es todo tan sumamente lineal y todo lo que está sacando la firma Louis Vuitton como emporio está siendo tremendamente aburrido. Me puede gustar más, me puede gustar menos, pero tremendamente aburrido. Pero yo también los entiendo porque van buscando la venta, pero es que esto, estamos hablando de si parece que estoy viendo, vuelvo a las mismas de antes. Estoy viendo un puñetero desfile de Zara. Es como ver un desfile de Zara. La ropa de Zara es más bonita que esto.
Así todo el tiempo. Esto es Dior. ¿Dónde está la elegancia? ¿Dónde está el glamour? Porque tienes que darnos de todo un poco. No nos puedes estar dando todo el tiempo modelos sport. Todo sport. Venga, pantalonazo con unas patas ahí que te mueres de anchotas. Este tipo de pantalón, el pantalón este que sale en marrón, que o beige, que es un beige, esto no, que es así como cruzado, que es rollo oriental, eso que estoy viendo ahora, eso ya lo he visto yo en otras pasarelas. No sé quién lo sacó, pero ese pantalón, ese diseño de pantalón ya lo he visto antes. No sé de quién narices lo he visto, pero ese diseño de pantalón ya lo he visto antes, ¿eh? Y no ha sido precisamente de este año, ni del año pasado, pero ese tipo de rollo, además es que como veo también mucha película china, pues es lo que estoy viendo, pero vamos, es el corte de pantalón, está inspirado 100% en los pantalones de Jackie Chan. Mirad películas de Jackie Chan y vais a ver películas, o sea, en la película vais a ver pantalones de estos así que sacaban en aquella época. Oh, qué original. Es que he cogido la inspiración oriental. Mirad, ese cuello, por ejemplo, y así, y pantalón corto y cosas que yo no entiendo. Esto parece una mujer, un hombre, ¿qué es esto? No lo encuentro definido, con un jersey de lana. Es que lleva un jersey de lana. El colega lleva puesto, le han puesto, mejor dicho, por ético mío, ¿eh? No. Los modelos se ponen lo que les mandan. Pero lleva, y un cuello vuelto de lana, primavera, verano, en serio, mirar, es que es un cuello vuelto y un jersey de lana. Eso es lana. Me da igual de la calidad de la lana que sea, eso es lana. Y estos gorros, de verdad, si con eso me hago yo una lámpara que te mueres de bonica. Mirar este traje verde oliva que va por detrás, completamente oriental. Yo creo que están haciendo ropa para los chinos, o sea, están haciendo ropa para los chinos, para que compren los multimillonarios chinos. ¿Estáis viendo que no hay nada que puedas detectar más allá de si estás cerca o lleva el emblema de Dior, perdón? No lo ves por ningún sitio, está minimizado todo. ¿Veis algún sitio donde, salvo en los bolsos y tal, no hay nada que puedas detectar que es de firma lo que estás llevando? Se han aplicado rápido, ¿eh? Se han aplicado muy rápido con el rollo del gobierno chino diciendo, señores, esto de estar aquí con las megamarcas que todo el mundo, Dios Cristo bendito, sepa que lleváis, ni hablar del peluquín. Mirad. Y estamos ahora viendo Pret-a-Porter, que normalmente en el Pret-a-Porter, y como hizo Louis Vuitton, que sí que se ve, pero mirad, estos pantalones completamente oriental. Qué calor, hijo mío. Por Dios, menos mal que estás en un sitio con la temperatura controlada, pero si no te pones a sudar y la lámpara tendría chorreras. Dice, unos en negro, otros en azulón. Dice, pantallas de lámparas en la cabeza. Pues ¿qué es lo que es, Watchmaker? Si es que son lámparas, es que son lámparas. Son lámparas, pero todavía tendremos que verlos en la calle, ¿eh? Estos sombreros los vamos a ver en la calle. Seguramente de lo que llevan puesto es lo más barato. Aparte de los calcetines. Claro, porque van a salir vendiendo complementos. Pues tú eres aspiracional. Pues, ¿qué puedes aspirar a comprarte? Pues unos calcetines, unos calzoncillos de Dior, bolsos no, porque el precio que tienen los fabrican a 45 euros, los venden a 2.000 o 3.000, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ya os digo yo lo que hay con esto. Pero vamos, que joder, macho. Aburrido, no, lo siguiente. Y luego el rollo que lleva, yo estoy muy cansado. Estoy cansadísimo de ver esto. Es que es desfile tras desfile ver esto. Mirar, oriental y grande, no va a la caja, no está estructurado, es sport, es ropa sport, pero es que lleva haciendo esto muchísimo tiempo. Que es primavera-verano porque me pones un pantalón corto. Esta gente es que no se ha enterado que estamos en el cambio climático, que aquí hace ya un calor que te mueres y que el planeta está cambiando. No se entera. Ellos tanto que le gusta a la Agenda 2030 y que son tan queer y tan modernos y tan woke y les gusta tanto el despertar, es que no se han enterado de esto. Esta chaqueta me gusta. Es que no se han enterado de esto. Los pantalones también. Ese conjunto me mola. Hay cosas que me gustan, que no estoy tirando por tierra absolutamente todo, pero es que yo me canso. Es aburrido de cojones y luego la línea cromática que tiene es bastante pobre. Entre otras cosas porque a mí el beige me sienta fatal. Y de hecho, mirar a los chicos que son más blancos de piel, les sienta como el ojete. Y si es a un oriental, ni te cuento, el beige a un oriental le sienta horrible. Está bien para los pantalones y tal, pero ir de total look en color, un vas de beige de arriba a abajo.
rompe la línea cromática, por Dios, por favor, qué angustia. Pues lo que iba comentando, King Jones, que no como he visto antes un trozo, pero no he visto el final, no he visto el carrusel, no he visto nada. Digo, ¿para qué? Porque es una cansera. Y las figuras esas de en medio me dan miedo. Es horrible, cosa más fea y sin sentido. Ay, pues sí que tiene mucho sentido porque tiene no sé qué, no sé cuántas y es una referencia. Me da igual. Watchmaker, si yo te regalo ese gorro, tú te lo tienes que poner. Y tienes que hacer tus fotos en el Instagram con el gorro. Y tienes que ponértelo. Y eso sí, requisito fundamental es que lleves un día de pesca. Tienes que irte un día de pesca con eso. Si no te lo pones para un día de pesca, no me sirve. Tienes que irte a pescar. Dice, con esas botas en Murcia, en verano, cuando se las quiten, es una bomba atómica. Hombre, si pones una plantilla antitranspirante, pues igual estás controlando un poco más el tema. Pero claro, estamos hablando de unos zapatones que no son para verano. Estoy hablando de que posiblemente esté pensando el Kim Jones, esté pensando en los veranos de Siberia, ¿no? Mientras tengamos Siberia, bueno, carrusel, mientras que tengamos Siberia y estas cosas, pues igual Kim Jones pues nos puede ofrecer pues algo que realmente pueda merecer la pena, pero vamos, estando la cosa así, va a ser como que no. No sé, me parece un tanto tristón el asunto. Por eso digo que, mirad, es que es un aburrimiento de colección. Y esta camisa, esta chaqueta rosita o salmón me mola, me gusta. Pero vamos, que tienes que estar picoteando cosas. Tú no puedes irte, oh, me gusta este modelo completo, porque tendrías que estar jugando con cosas para ir vistiéndote de aquí. Y son ponibles, ¿eh? Lo que pasa que de cara a la crítica es aburrido ya, porque estoy viendo siempre lo mismo en todos lados. Es que el tema es que es aburrido. Es aburrido. Y daros cuenta de que el rollo es que no abandona los pantalones cortos. Es que está en las mismas y siempre dándonos ropa que no es elegante, no es ropa urbana, es que es urbana, están haciendo ropa urbana. Esa es la definición real. Están haciendo ropa urbana. Entonces, claro, pues tienes que hacer de todo. No estoy diciendo que hagas todo traje, sí, venga, traje, venga, aburrimiento, no, eso también aburre, vamos, que se aburre. Pero de todo, hay que meter de todo, la gente se tiene que vestir. Como decía Sabato de Sarno, la gente se tiene que vestir. Y yo quiero que la gente se vista, no quiero que la gente se disfrace. Y ya está. Rick Owens quiere que la gente se disfrace. Pues nada, que la gente que pueda permitirse eso, que se disfrace, perfecto, sin ningún tipo de problema. Pero es que este señor quiere eso. Quiere, y está en el rollo deportivo americano y no lo saca nadie de ahí. No está capacitado para esto. King Jones empezó muy bien, pero esto ya es cansino. Es cansino. Es muy cansino. Kim Jones, lo siento mucho, pero no está a la altura de ahora mismo de creatividad de ponerse delante para una firma Dior. Gasquet por lo menos ha demostrado que sí que puede estar al frente de la división de alta costura. ¡Uy, adelgazado! ¡Oh! ¿Adelgazado o va camuflado? Es que, claro, parece que está más delgado, ¿eh? Igual se ha empezado a ponerse el Ozempic. Está más delgado, ha perdido peso, ha perdido Ozempic. Ya no se ha comido a sí mismo, ya no se ha fagocitado. Se ha quedado más delgado el Kim. Vale, me alegro. Oye, no está mal. Ha adelgazado, aunque sea con Ozempic, me parece muy bien. Perfecto. Está más delgado, está bastante más delgado. Porque la última vez que lo vi, tu madre se ha comido a mi perro, ¿vale? Estaba que telita. Uy, aquí que... ¡Oh! Es que hora es. Están comiendo aquí plátano. Venga, fuera. Por cierto, tengo plátano yo ahí. Para evitar las rampas. Mañana me tengo que ir al gimnasio. Tengo agujetas hasta en las pestañas, pero mañana me tengo que ir al gimnasio. ¿Esto qué es? El Somos. Aquí están los yeyes estos de la época aquella. Voy a dejarlo aquí. No sé lo que es esto. Está terminando ya. Sé lo que se está terminando. Por lo menos no tengo ganas yo de estar viendo. Es que no me apetece. Y es que si te apetece estar mirando guarrerías. Pero yo en los directos no puedo estar mirando guarrerías, que no. No me apetece estar mirando guarradas. Vamos a ver. Madre mía, nos hemos zumbado de files ya.
2 desfiles ya. ¡Bah! A ver qué dice la crítica de esto, de Kim Jones. A ver qué es lo que dice. Dame un segundo, vamos a ver qué es lo que dice la crítica de WWD. Necesito decodificar esto, dame un segundito, a ver si tardo. No tardo mucho, perdón. Aquí. Vale. Dice que, bueno, sí, lo de las figuras es del artista Hilton Nell. Dice que es el maullido del gato. Kim Jones rindió homenaje al maestro alfarero sudafricano con una colección artesanal que se muestra entre esculturas de gatos gigantes. A mí me ha parecido horrible. El desfile de ropa masculina de primavera Kim Jones para Dior tenía todos los ingredientes de otro éxito de taquilla de la moda. Un escenario espectacular lleno de obras de arte originales y la primera fila repleta de celebridades, bla, bla, bla. Los mismos que están siempre en las primeras filas, si es que tampoco hay más. Los Juegos Olímpicos, bla, bla, bla. ¿Y qué? Esta es la colección número 60 para Dior en 6 años. La gente se aburre, por eso mantener al cliente entusiasmado es lo más importante. Esto entiendo que lo ha dicho el crío el Kim. Vale, a mi edad no espero nada, disfruto de lo que viene, dijo entre risas. Esto es el Kim. Vale, me parece muy bien, pues disfruta entre risas porque sí, vas a vender, está claro, pero a la gente que nos dedicamos más o menos a esto nos aburre ver lo que tú haces, chaval. Queremos otras cosas, necesitamos ver otras cosas. Igual que, lo he dicho muchas veces, la división de Lucky Lucky, Louis Vuitton, creo que debería de separarse por completo a nivel de diseño porque estamos viendo unos diseños tuyos y estamos viendo los diseños de Lucky Lucky y parece que tú le estás ayudando a hacer los diseños de Lucky Lucky. Seguramente hasta incluso puede que sea el mismo grupo artístico creativo que te ayude. Luego, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención ha sido precisamente cuando he visto siempre a la gente de los atelieres montando el vestuario y los trajes, la mayoría de las veces están solos. No está el director artístico creativo delante de ellos y ellos son los que se encargan de hacer todo el ensamblaje de todos los patrones y de encajarlo todo. Él no está nunca delante. Por eso tengo mis dudas razonables de que esta gente, no todos, no todos, pero tengo mis dudas razonables de que precisamente Kim Jones sí, porque sé que el tío da se pone ahí a pencar. Me guste más o me guste menos a penca. Pero del Lucky Lucky, tengo seguro que no. 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 Hola Ezequiel, muy buenas noches. ¿Qué tal, Majetón? Muy buenas, Bonico. Bueno, vamos a ver, creo que tenía por aquí un par de perfumes. No, ya no. Y ayer creo que también nos los vapuleamos absolutamente todos. Perfecto, vale, pues ya está, ahí estaríamos. Venga, vamos a darle candela al tema. Y es que estaba mirando a ver si tenemos... Dame un segundo, porque voy a ver si hay algún desfile más, porque ha empezado la semana de la moda, o sea, desfiles hay. Lo que no sé si hay alguno que sea realmente interesante para poder estar comentando y echándole un vistacico. YouTube. Vamos a ver qué tal va esto. A ver, voy a mirar en mis suscripciones. A ver si tenemos... Gucci ya lo vimos. A ver, aquí. Aquí tiene que haber algo. Vídeos. Dior, Amy Alexander, el Rick Owen, Amidi, no me interesa nada. El de Kenzo. Uy, Kenzo la lleva clara, ¿eh? El de Kenzo, madre mía, Kenzo. El desfile de Kenzo ha sido terrorífico. Terrorífico, ¿eh? Bueno, podremos ver a Armani, que es otra cosa ya. Vale, podemos ver el de Armani, pero me tengo que meter en el canal de Armani. A ver, voy a ver cómo está el tema de Armani. Vamos aquí a salsear a Armani. Es que paso de ver Kenzo. Me da mucha pena, porque de todas formas es que está destruido.
Armani para verano. Aquí está. Esto tiene 3 días, me parece ya. Voy a saltar la publicidad. ¿Por qué le han puesto publicidad a los cabrones de Armani, eh? Le han puesto publicidad al Giorgio Armani Collection. Pero voy a... Ah, no, empieza directamente. ¿Y por qué tarda tanto? Es muy largo el desfile este, ¿eh? Ah, me llamó la atención. No lo dije. No está tan delgado como en las fotografías, ¿eh? Está, como yo lo vi cuando puso las cortinas, está gordote y está muy mayor. De hecho, salió... está gordote, ¿eh? Está gordote y salió cogidico de la mano, ¿eh? Salió cogidico de la mano. Salió de su amigo íntimo, cogido de la mano, y luego de otro chorbo que no sé quién es, que no sé, me parece que tiene que ver con el atelier. Y a mí me hubiese gustado ver cosas así, por ejemplo. Pero no lo comenté ayer porque digo, bueno, a ver si cómo va la cosica y tal. Y si mola, pues, a ver, esperaros un segundo. Esto lo cierro. ¿Dónde está Armani? Que se me ha perdido el desfile, joder. Vale, aquí. Así no. Yo lo quiero ver cuadrado. No, esto tampoco lo quiero así. ¿Por qué no me sale como antes lo tenía? Siempre me da problemas esto, no sé por qué, en la forma de visualización. A ver, un segundo si lo cuadro. Está predeterminada. Bueno, vamos a ver. Aquí, vamos a ver. Voy a dejarlo así, luego lo paso al otro formato. Aquí vamos a compartir y vamos a ver el de Armani. Venga, presentamos, compartir pantalla. Giorgio Armani, compartir. Venga, play. Y no sé por qué, pero no me deja hacer. No sé por qué, pero no me deja. ¡Oh, qué rabia que me da esto! Algunas veces sale y otras veces no. Así. Esto era lo que yo quería, joder. Así, así, así. Esto es lo que yo quería. Ya está. Ahí lo tenemos. Dice, al final tiene que volver lo clásico 80-90. Hombre, tampoco te pases porque yo las sombreras no. Pero mirad, esto es Armani. Joder. Es que esto ya estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando de otras cosas. Esto no tiene ya nada que ver con... Esto ya es otra cosa. Que yo sé que Armani también pues tiene su equipo que le echa la mano y que todo lo que tú quieras. Pero esto ya es otra cosa. Aquí vamos a ver de todo. Vamos a ver sport, no vamos a ver... Vamos a ver de todo. Por cierto, a ver si cosen mejor los ojales. Ya lo sabéis. Aquí ya estamos en otro sitio. Esto es otra cosa, esto es otra situación completamente distinta y no tiene nada que ver al macarreo, porque además es que lo entiendo, o sea, tanto Louis Vuitton como Dior son macarras. A la hora del prêt-à-porter, macarreo. Macarreo. Todo macarra. Mira, chalequicos, chaquetas, camisas, rollo oriental, porque interesa meterse ahí, por supuesto, pero sin embargo es de cuello, aunque lleva el rollo oriental cerrado, lleva su cuello. Las sedas son peligrosas, las carga el demonio, se te marca todo. Como tengas una imperfección en tu cuerpo, ahí que la llevas. Esto es igual como es el satén y todas estas cosas. Pero esto es otro tema. Oye, no sé si se está escuchando música, por Dios. Si se escucha música en muerto y entierro de este directo. Lo tengo que eliminar, pero cagando leches. Esto es impecable. O sea, es que se nota. A pesar de que tenga chinos en las fábricas, bueno, ya está controlado, ¿eh? Esto ya está controlado. Lo de los chinos en las fábricas ya está controlado, ¿eh? Eso ya lo llevan al pelo, al pelo, al pelo, al pelo. Al pelico que lo llevan. Es que no tiene nada que ver. Es que está vistiendo al hombre. Es que Armani está vistiendo al hombre, no está vistiendo al rey del pop ni nada de esto, que ya pues no es Michael Jackson porque ya no está. Ahora es Maluma, según dice. Vale, si se escuchará cualquier cosa, decírmelo, por Dios. Y... ¿Qué queréis que os diga?
Esta no me gusta como está cosida, por ejemplo. Aquí hay de todo. Esto está muy chulo, ¿eh? Lo que pasa que es más de abrigo. Y estás bien. Es que es verdad, es que es lo que pasa, Cristina. Es que aquí estás viendo a un tío que está bien vestido. No estás viendo a un tío que está excesivamente sport. Este anda fatal, por cierto. Qué mal anda. Uf, qué mal andas, tío. Es muy guapo, pero andas fatal. Andas con el ojete, tío. Mira qué hermoso está este hombre. Mira lo que bonito. Ahí con su trajecico, abierto, informal. Míralo, otro que está ahí hermoso, vestido. O sea, como Dios manda. O sea, es que vas vestido, tío. No estás disfrazado de... Mira lo que gracioso el crío. Me parece que va a hacer la comunión. Qué bonito. Sí, es que, ¿qué queréis que os diga? Es que no hay color. Es que no hay color. Es que no hay puto color. Es que con esto y ante esto no hay color. Dice, uy, a la Cristina le gusta el modelo de gafitas. Hombres bien vestidos. Ezequiel. Linos por un tubo. Hay de todo, ¿eh? Mirar qué caída tienen las telas, Dios mío. Los tejidos son espectaculares. Mira esos pantalonacos súper anchos, que son anchos, que te mueres, pero mira qué caída tiene esa tela. Se parece una falda, pero es un pantalón. Y porque además va a la cintura y va bien cogido a la cintura, así que va amplio por abajo, pero es que para ir fresco y que entre el aire por todos los huevetes, hombre, no tiene color que es verdad. Esto da muchísimo gusto de ver. Esto da mucho gusto de ver. Yo también entiendo, cuidado, hay cosas que son de invierno, pero está sacando de todo. Está sacando absolutamente de todo. Y van sport. Es que es sport. Hay traje, porque hay traje, pero hay ropa sport. Pero es que es otro rollo, no tiene nada que ver. Mira lo que hermoso que va este tío. Es que no tiene nada que ver. Dice, esto ya parecen tíos. Es que por Dios. Si es que de lo otro a esto, yo creo que el nivel es otra historia. O sea, ¿y los pantalones cortos? A ver, ¿dónde están los pantalones? ¿Los pantalones cortos? ¿Dónde están los pantalones cortos? Y todas modernas estas que le da los famosuchos estos, que les da por ir ahí a los desfiles de Dior y luego los pantalones cortos, pues bueno. La crisis aquí buen material. ¡Ay! ¡Publicidad! Voy a quitar. Deja de compartir. Que termine la publicidad y ahora comparto. ¡Qué leches! Claro. A ver que salto la publicidad. Venga. Es que meten publicidad los mamones. Meten la publicidad. Es que meten la publicidad los cabrones. Venga, aquí estamos. Es que meten la publicidad. Mira qué jersey. Bueno, que es una camiseta, ¿eh? Eso es una camiseta, porque se la han puesto ahí encima de lo otro, pero es una camiseta. Mira, las camisas estampadicas están graciosas. Y siempre con ese tono de gris muy Armani. Totalmente. Bueno, es una camiseta interior, no tiene misterio. Pero los pantalones son una pasada, ¿eh? Y además son pantalones que se ven súper frescos. Lo que pasa que, a ver, también entiendo que una persona o estás delgado, como tengas un poco más de peso, se te va a ver demasiado grande con eso. Pero fresco vas a ir un rato. Mira este qué chulazo. Fresco vas a ir un rato, pero pantalón así es un poco peligroso. Mira que se dan más. Madre mía. ¿Y lo que se viene por ahí detrás? En gris. Que se ve vaporoso de que te mueres. Míralo. Y cómodo. Demasiado monocromo todo muy marroncillo así y tal. Pero bueno. Esto está chulo, pero no me gusta. Todo a un color me cansa. Cromáticamente necesito variedad cromática, si no me canso. ¿Ves? Aquí he jugado más con los colores. Mira, está descojonado de risa, se está riendo el tío. Está descojonado de risa, se va riendo. Armani te va a echar una bronca por reírte. Mira este qué mono. Nosotros no somos tan guapos, hombre, no serás tú, perdona. Yo soy, vamos, lo máximo. Yo me gusto mucho.
quien no se guste. Esto, la belleza es, depende de quién te mire y depende de lo que te quieras y tengas la autoestima. Se van riendo, están sonriendo. Seguramente les ha dicho la premisa, por favor, reíros un poco. Porque hay gente que se está sonriendo, ¿eh? Este dios indio, de la India. Esto me gusta. La chaqueta esa me gusta, está desestructurada y me mola. ¿Esto que es tejano? No, me ha parecido... Qué bonito queda. Lo que pasa es que volvemos a las mismas. Estamos hablando de que es primavera, verano, joder, está metiendo jerseys también que parecen un poco... ¡Ah! Esto está bien, esto te lo puedes poner en cualquier época del año. O sea, en las noches frescas y tal, va bien. Pero aquí está jugando con todo, absolutamente con todo. Además se ve precisamente el peso del tejido. Los tejidos son livianos, son ligeros, no son... Es que hemos visto, es que venimos de ver jerseys de cuello vuelto de lana, ¿eh? Ojito. Es que venimos de ver jerseys de cuello vuelto de lana con pantalón corto. Por decir que es primavera-verano. Esto me gusta, el rosa este con el marrón. Muy bonito este parte. Esto sí que me gusta. Mira los que graciosos que van. Es que a una piel morena negra, coño, le sienta el rosa muy bonito. Da igual el rosa que sea. Le están muy bonitos. Van los críos y las crías monísimas con los rosas. Es verdad. Nosotros el rosa palo nos queda apagado perdido, pero a ellos, madre mía. Y ellas. Qué raro anda este muchacho. Pero me gusta lo que lleva. El sombrero no me lo compraría, la verdad, no me gusta. Pero lo demás sí. ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué tienen tanto corte entre modelo y modelo? Han dejado pasar un montonazo de tiempo. Son jerseys, pero esos no tienen que ser de algodón. Esos jerseys no son de lana. Lo que está sacando ahora mismo es algodón. Yo creo que tiene que ser algodón. No creo que sea lana. Mira, voy de Armani, voy fresco y voy vestido que te cagas. ¿Qué pasa? Este rosa es precioso. Que sí. Lo que pasa es que, claro, los que somos blanquitos de piel estamos hechos una mierda con eso, porque el rosa palo nos sienta fatal a la cara. Es verdad. Si es potente el rosa, sí. Pero como sea un rosa palo como el que ha sacado Armani, a nosotros nos va fatal. Pero las pieles negras, bronceadotas, triunfan como la Coca-Cola. Además, es que eso sí que es un volteacabezas, no el perfume. ¡Ay, qué chaqueta más bonita! Me gusta. Los bolsillos así me gustan mucho. Las pieles morenas con rosa, da igual el que sea, van a estar siempre bien. Sí, los zapatos de Armani son bastante cómodos normalmente. Bueno, tuvo una época que le dio por hacer las punteras muy cerradicas y no eran tan cómodos, pero los zapatos de Armani suelen ser cómodos. La mía morenita, pues entonces a ti te tiene que estar muy bien. Pero yo, que soy blanco rematado. ¡Ay, mira qué bonito va este crío! Va con su traje chaqueta cruzada. La gente grandota, abstenerse de chaquetas cruzadas, por Dios, ¿eh? A no ser que te la hagan a medida y te cojan al pelo para que te quede bien. Pero vamos, complicado, ¿eh? La gente gordota y la gente grande. ¡Ay, qué bonito queda esto! Claro, pero las rayas, ¿cómo son? Horizontales. No. Orgaz no puede ponerse una raya horizontal. Porque entonces voy a aparecer 4 veces yo. Y está guapísimo. A ver qué tenemos por aquí. Bueno, estos pantalones son los pantalones que hemos visto antes, pero otro color, tal. Muy bonitos. Todo muy bonito, muy resalado. ¿Cómo vamos de tiempo con esto? Es que este desfile es largo, me parece que dura 23 minutos o algo así. Es que están dejando pasar un montonazo de tiempo entre... Ah, no, está terminando ya, no queda mucho, no queda mucho. Está terminando ya. Qué guapos los tíos estos. La gente está muy guapa, ¿eh? El Armani tiene buen gusto para los hombres. Porque además lo selecciona él. Las rayas horizontales, peligro. Mira qué gracioso va con su traje negro. El bolso me sobra, pero el traje está chulísimo. Mira, momento traje. Momentos traje. Venga. Momentos traje. Rollo oriental también, aunque pueda parecer que no, pero llevan rollo oriental. Pero bueno, que da igual.
que esto te lo plantificas si triunfas. Míralo, qué graciosos. Hay una americana sin algo debajo, no me la pondría yo. No. Chaqueta cruzada, ¿verdad? Sí, es cruzada. Me olvido. Uy, se ha parado en mitad. ¿Y eso por qué te paras, nene? Momento carrusel, porque es el último modelo oriental, el que ha cerrado el desfile. Ojito, ¿eh? Ojito, vámonos a vender a China. Venga, que hay que vender en China. Y ahora mirar cómo sale Armani de ahí detrás. Atención que sale ahora de la mano. Ahí lo tenéis. Sale del brazo y de la mano de los otros dos y mirar que está gordote, que ha perdido la forma completa. Bueno, estamos hablando de un hombre que cumple ya 90 años. 90 años, ahora en 90 años, ¿no? Vale, Plax. 90 años. Cumple 90 años. Me parece, ¿no? Los cumple ahora. Son 80, no, son 90, ¿no? A ver. Cumple ahora 90, ¿no? Correcto, cumple el 11 de julio cumple. El 11 de julio, 90 tacos, ¿eh? O sea, es normal que efectivamente, pero que está un poco. Está que. Lo he visto ya creo que lo he visto en este desfile y en otro más que sale con su gran amigo y socio y con su sobrina y sale también en la mitad y le dan la mano y le cogen de la manica, ¿eh? Sale con ayuda. O sea, entre comillas lo de ayuda, ¿eh? Dice, ya me tiene mareada tanto hombre guapo. Parece que estamos mirando aquí la carne. Lo que interesa es la moda, no los hombres. Hombre, por Dios. Aquí mirando al ganado, aquí todo el mundo mirando al ganado. Venga, vamos a ver al ganado, vamos a ver al ganado. No, ¿vale? Un poco de por favor, por Dios. Bueno, que se me ha olvidado. Tenemos 2 fragancias de Sculpture nuevas. Tenemos de hombres y de mujeres. Y son las Sculpture Reverie. No tengo fotografía, a no ser que en la página web, que no me he metido. A ver, página web, Sculpture. Vamos a ver, Nikos. A ver si la tiene en la web. Suele ser bastante puntual a la hora de publicar en la web, pero no estoy seguro. This summer, embrace sexuality. Heavenly. Review. Sí. This summer. Vale. Está publicitado ya. Dejadme que la vea porque Nikos mete muchísimo contenido erótico festivo. Y no quiero encontrarme con una sorpresa de una teta o cualquier cosita de esta, ¿eh? Perfumes Sculpture. Vale, aquí están. Perfecto. Vamos a la página web oficial. Los precios son carísimos, ¿eh? Siempre lo han sido. Los fabrica Coty. Luego los encontramos en las tiendas mucho más baratos, ¿eh? Técnicamente. Carísimos. Para los Sculpture que estamos acostumbrados a pagar 12 eurines. El normal que pagamos 12 euros en tienda, aquí cuesta 50 euros, ¿eh? Pero es que los nuevos están todos a 120. Así que vamos a empezar con el de mujeres. Este es el de mujeres, ¿no? Aquí está. Venga, vamos a compartir pantalla y lo veis. Presentamos. Compartir pantalla. Aquí está. Aquí, compartimos, venga, vale, pues está aquí el Ravira, este es de mujer, creo, es que está el de hombre también y ahora lo veremos, 120 euros y voy a poner a Genaro, porque yo no he parado de hablar, voy a poner a Genaro y que lea esto, ¿vale? Y yo bebo agua y descanso un poco la garganta. Escultura Reverie Eau de Parfum Sensuel Natural Spray 100 ml 120 euros Oda un fauno todo tan calma y esta luz en la que veo el silencioso, hermoso infinito. Y lo miro vagando sobre su piel perfecta esculturada fantasía que me está tocando.
donde eventualmente un vistazo de un momento podría ser una instancia en la eternidad. Ese es él, ahí está, en toda su felicidad. De repente escucho susurrar mi nombre, está encendiendo mi llama. O lo estoy tocando. Oh. Esculpido, para sentir su atractivo magnético y con el pulso acelerado y el cuerpo enrojado, comienza a moverse para darme un beso hacia mi abismo. Oh. Eterina, suave y tierna entrega total, a cereza, azafrán y pimientos exóticos, pimiento rojo, negro y chile. Integrado en flor de naranjo, rosa, gineta y ámbar. Para perderse en cacao, vainilla bourbon, pachulí y músculo. Ahora como sello quiero dejarle sentir con un beso solo mis labios hasta el infinito, el fauno y yo. Vale. Reverie, sin fin, tú y yo. ¡Oh, qué cosa más bonita! Bueno, a ver, lo que lleva, voy a deciros las notas. Las notas, voy a salir de compartir pantalla. Bueno, vamos a ver en qué fase de compartir. Bueno, sí, vamos a ver. Las notas, voy a deciros las notas. Las notas de este Reverie, o como quiera que se diga, me importa un rábano, lleva lo siguiente. Y lo siguiente es pimienta negra, cereza, chile, pimiento rojo y azafrán en la salida. En el corazón, ámbar, algo que se llama escoba, flor de naranja y rosa. Y en la base tenemos vainilla, borbón, cacao, almizcle y pachuli. Esto por aquí, para entendernos bien con el tema de las notas. Y ahora voy a dejar de compartir y nos vamos directamente con Genaro dice Genaro vio el desfile y está como solo yo, como yo solo piensa en músculos. Bueno, en músculos y en cuerpos cavernosos. Madre de Dios. Uy, espérate, tengo que actualizar aquí. Me está saliendo en el dashboard de YouTube, me está saliendo el desfile todavía. Llevo un retraso ahí que no veas. Ya está actualizado. A ver, un segundo que se actualice. Vale, perfecto, ya está actualizado. Es que digo, ostras, llevo un retraso ahí que no veas. Estaba todavía viendo Armani en el dashboard de YouTube. Venga, vamos con la siguiente, que está también aquí en la página web oficial de Nikos. Y es esta de aquí, que es la Sculpture Air Lune Eau de Parfum Extreme Natural Spray 100 mililitros. Esta es de hombre. A ver, aquí así. Compartir. Aquí compartimos la pantalla. Aquí está la Air y esta es la presentación que tiene. La verdad está muy chulo, ¿eh? Es una presentación que está muy guapa. Esos morados con el verde es acojonante. Casi tanto más que el precio. Porque 120 pavos por esto, yo qué sé. El ritmo divino, noche profunda, profunda, ¿qué es esta luz? Y la noche profunda está diciendo, es un brillo celestial dentro de un ritmo divino. Muy bien, divino eres tú, Porque Genaro. la luna verde llega pronto. Donde ondas púrpuras rodarán sobre tu cuerpo y alma. Algo rara vez visto en morado y verde. Bueno, así que cierro los ojos para ver a través una de los cielos poesía. más profundo. Debajo un mar púrpura que me golpea, mesmeriza y toca. Oh. Y siento su ascenso sin disfraz desde los cielos. Y algo se siente tan dulce, entra tan profundo en mi santuario con el ritmo divino. Di que sí, y en hijo toda mío. esta felicidad con olor celestial, aceite de mandarina Madagascar, aceite de tajeti ciruela. Incrustado en absolue de flor de naranjo, acorde de praliné y clavo. Y fundiendo junto con extracto de vainilla bourbon, aceite de patchouli y músculo. Todo esto como en un sueño olfativo, una especie de aire en morado y verde y las olas ruedan, corriendo sobre mí en este brillo verde brillante y su ritmo divino. Erdelune, este aire en morado y verde. Vale, Genaro, no te pongas así. Que está guapo, pero para que os enteréis de las notas, porque así redactado, como han metido allí como una poesía o yo no sé, un trozo de canción o de algo, pues la verdad que se suena como un poco extraño. En las notas de salida tenemos ciruela, mandarina y cempasúchil, es decir, tajete. En el corazón meten naranja, praliné y clavo, y luego tenemos en el fondo pachuli, vainilla, borbón y almizcle.
el músculo entiendo que será el almizcle, porque dicen músculo. No sé lo que llaman musk almizcle. ¿Por qué lo traduce como músculo? En fin, no entiendo nada. Vale, pues ya está. Eso es lo que es y así es como está el tema. ¡Hombre, Soren! Te he puesto un suspenso porque no has sabido encontrarme las nuevas Sculpture. Mira, es que no los he visto. ¿Qué pasa, chiquitín? ¿Qué tal te cuelga hoy? Mira, escucha, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa porque no te he puesto el comentario porque digo, la gente que te conoce se va a estar descojonando de la risa si pongo el comentario y ya ves tú, va a decir, maricón, está aquí comentando esto. Pero escúchame lo que te digo. Y además, Cristina, si te ha comentado la publicación, que estás tú ahí con el tractor. Tengo dos consideraciones. Dos. Solo dos. Ay, que no puedo. ¿Cómo se te ocurre decir lo del aceite para la máquina? Pregunto. No sé. Igual yo es que estoy demasiado sexoso, pero a ver, la publicación es que no sé si la voy a encontrar. Pero ¿dónde está? Espérate, voy a buscarla. No la voy a compartir, ¿eh? No. Instagram. No la voy a hacer pública. ¿O sí? ¡No, Orgaz, que te he hecho de mi Instagram! Vale. Uy, tengo dos mensajes. Tengo uno de Soren y otro de Cristina. A ver, Soren, vamos a ver, ¿dónde está la publicación? Aquí está. Atención, la publicación reza lo siguiente. Échame aceite para lubricar la máquina. ¡Que empape, que empape! Yo no sé. ¿En qué estabas pensando, hijo? Soren, Soren, ¿en qué estabas pensando para poner esa publicación así? Échame aceite en la máquina, que empape, que empape. Explícamelo a mí. Necesitamos explicación. Queremos saber si tu máquina está lo suficientemente lubricada y funciona o estás petardeando. O sea, porque es que y encima tú reclamando más aceite para la máquina. Yo tengo que estar muy mal de lo mío. Pero, hijo, escucha. Luego, otra cosa también. Esto no lo voy a publicar. Bueno, podría publicarlo. A ver, ¿dónde está? No lo voy a hacer. Tranquilo, no lo voy a hacer. Pero aquí hay una fotografía. Y bueno, esta fotografía podría salir, pero no va a salir. No me da a mí la gana que salga. Escúchame. Yo he visto cabañones más rectos que esos. ¿Qué te ha pasado con la máquina que se te iba? Porque me da toque ver la fotografía, porque veo los cabañones son los surcos que hacen la máquina para poder sembrar. Así que yo he visto cabañones mucho más rectos que esos. ¿Qué te ha pasado ahí? ¿Habías tomado unas cuantas cervezas? ¿Llevabas demasiado aceite encima? Algo ha pasado ahí. Porque yo veo esa foto, me da toque, ¿eh? Lo digo en serio. Cuando veo esa foto, digo, Dios mío, de ir a las líneas de los cabañones. Los cabañones están... Hoy, ¿cómo están los cabañones? La gente de pueblos me entiende. Tú no te gripes, cariño mío, tú no te gripes. Un montón de horas bajo el sol y uno solo haciendo todo el trabajo. Bueno, pero escúchame, ya está bien. Tú ya luego cuando lleguen tus hijos y se pongan a sembrarte, no, eso no va a pasar, ¿verdad, Soren? ¿Los tienes ya en el campo? Es que no salen ellos. Dice, ¿ves? La Cristina me da la razón. Es que están un poco torcidos. Yo creo que aquí ha habido un poco de bebercio entre medio, entre que vamos al campo, venga, vamos a hacerlo todo, qué guay, qué guay, qué guay. ¿Qué son los surcos? Sí, los surcos son los cabañones de toda la vida. Los surcos. Me hubiese gustado a ti verte en un huerto de no sé cuántas hectáreas haciéndolo a Legón, colega. En plan gore. Te lo digo, yo lo he hecho. En plan gore,
Fran Gore y Alegón, porque la máquina cuando pasó hizo una mierda y hubo que estar arreglándolo todo, ¿sabes? Ahí Alegón haciendo los cabañones. Ahí es donde se demuestra un hombre de campo con todas las manos curtidas, de trabajar el legón a tope, y no precisamente de estar haciendo cosas, manualidades, no. Pero bueno, en fin, es que eso es coda de mis padres. Cosa. Porque, ¿por qué? Bueno, da igual. Escúchame, ¿qué vas a cultivar ahí? Mándame unas patatas o algo. Unas patatas. Mándame patatas catalanas, que no las he probado todavía. Y esto, a ver, dice, ya, Soren, como no podemos hablar con ellos, tus críos, yo creo que tus críos te van, Ezequiel, tus críos te van a dejar tirado en el tema de los cultivos. No tienen pinta, tus críos les gusta más estar jugando por ahí, estar con las nenicas para arriba, para abajo, para empotrarlas, que yo creo que no. El campo les interesa poco, si no es para comérselo ya hecho, si tienen que trabajárselo, no sé yo. Yo solo paso el tractorcito y lo van a dejar dentro de poco. Bueno, pero estás tú para seguir con esto, hombre de Dios, para seguir con la tradición familiar del cultivo campestre. Aunque yo te digo una cosa, yo ahí en ese pedazo de campo montaba una urbanización y hinchaba a ganar, hacía por lo menos 5 o 20 pisos para arriba y empezaba a venderlo todo. Y luego a vivir, que son 2 días. Hay que ver ese romanesco. Qué pinta. Sí, tiene una pintaza muy importante. Bueno, voy a cerrar aquí, voy a cerrar el Instagram también, voy a cerrar Armani, fuera Armani. ¿Qué más tengo por aquí? Hay una, la voy a leer, no la voy a leer, simplemente la voy a comentar porque es muy fuerte esto. Yo es que me quedo flipando. Al parecer hay una polémica, esto es Forbes, Forbes Estados Unidos, Forbes.com, no .es, que es una porquería. El Forbes.com, que tampoco que sea mucho mejor, tengo que decirlo, pero bueno, en Forbes.com han publicado que el rapero Sean Diddy Combs ha eliminado todas las publicaciones que tenía en su Instagram porque el señor creo que no está muy bien de la cabeza, no, y es una mala bestia con patas, porque presuntamente ha salido publicado algún que otro vídeo o un vídeo de este señor Combs pegándole una japuana a su pareja, a su amiga o exnovia. Sale, a ver, lo leo literalmente. No, las cosas literales me gusta más que las lea Genaro, que lo dice todo al pelo. Y así es lo que hay. El rapero Sean Diddy Combs parece haber eliminado todas sus publicaciones de Instagram el jueves, un mes después de usar la plataforma para disculparse luego de que un vídeo de vigilancia lo mostrara golpeando y arrastrando a su exnovia Cassandra Ventura, conocida profesionalmente como Cassie, en 2016. Así que ahora se ha hecho público ese vídeo misteriosamente y ha retirado todas sus publicaciones del Instagram. Este tío tendría que estar en la cárcel. No me toque la nariz. Para empezar. ¿Cómo y por qué sale ahora desde el 2000, de una publicación del 2016 sale esto? Tampoco, escúchame, que no estoy justificando absolutamente una mierda. Si tendría que estar donde tiene que estar o donde debería de estar. Pero, ¿qué me estás contando, Pedrín? ¿Esto de qué es esto? Y la he visto, digo, voy a dejarla porque esto a mí me toca la nariz personalmente. Digo, es que me parece el tío asesino este que va pegándole golpetazos a la gente por ahí por la calle, pero ¿esto qué es? En fin, espero que llamasen a la policía, por Dios, porque vaya tela marinera. El caso que, bueno, veremos a ver en qué termina todo esto, porque al hacerse público, yo no sé si eso todavía, 16, pero hay que conocer las leyes americanas y saber en cuánto tiempo prescribiría un presunto delito, porque como lo coja un fiscal, se lo engatilla y se va ahí a hacerle compañía. Bueno, ya no, porque este salió de la cárcel. Al Blake ya salió de la cárcel, pero no me acuerdo el nombre, se me ha ido la cabeza. Pero telita marina con el tipo,
telita marinera con el tipo. Bueno, vamos con cosas que sean un poco más amables, en principio. Y es que, a ver, sí, cosas más agradables porque es que al parecer ha salido publicado hoy. El gobierno va a eliminar el IVA del aceite de oliva a partir del 1 de julio. Vamos a ver, pero esto sabéis por lo que lo hacen. Esto lo hacen para contener la inflación, ¿eh? Que cuidado que aquí nos conocemos, ¿eh? Que aquí nos conocemos ya el rollo. Y aparte ya se ha dado el sorpaso del aceite de girasol con respecto al de oliva. Se estaba vendiendo más aceite de girasol que el de oliva, claro, pero es evidentemente por el precio. Por cierto, me estoy acordando que es la 1 menos cuarto y estoy sin cenar. No he comido nada desde el mediodía, que me tomé 2 trozos de salmón y unas pocas patatas fritas, muy pocas. Porque la verdad es que las patatas fritas están malísimas. Qué angustia de patatas, qué asco. En fin, pues el artículo está en El Economista, no viene firmado porque supongo y entiendo que será una fuente de un copia-pega de alguien o se han pedido permiso entre las distintas publicaciones para pasarlo. No lo sé, no viene firmado, es del Economista, así que pues bueno, pues El Economista sin firma, supongo que será redacción. No me voy a enrollar con el artículo, la verdad, paso. Pero Europa Press dice, según las fuentes de Hacienda recogidas por Europa Press, esta medida tiene como objetivo proteger e incentivar el consumo de aceite de oliva cuyo precio se ha encarecido como consecuencia de la sequía, provocando incluso el sorpaso del aceite de girasol. Sí, y los cojones. Y los cojones, es que no hay quien lo compre. Coipesol, ayer estaba la botella de esta que es de plástico, pero es virgen extra, a 9 euros con algo en el Aldi, no me acuerdo, pero eran 9 euros y pico en el Aldi, ¿eh? Lo tenían de oferta. Yo lo que pasa, como tengo aceite, pues no he comprado nada, que voy a estar comprando ahí todos los días. No, he ido a por la proteína de Milsani o Milsani, como se llame, que no me quedaba proteína. Oye, ¿habéis probado chicas, la proteína de Milsani al final? ¿La habéis comprado? Soren, ¿has comprado la proteína del Aldi? Está buenísima. Qué rica. Qué vicio. Hombre, a ver, no es que yo no me como la proteína todos los días, pero sí que cuando aprovecho y cuando voy compro proteína. No, todavía no he podido ir. Pues muy mal, tienes que ir. Échate aceite, que empape, y te vas al Aldi y pruebas la proteína. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Os recuerdo que hay una cosa que se llama Super Chat, Super Sticker, Super Thanks, que salen los vídeos al final. Y luego también los likes, que son gratis. Eso no hay que pagar una leche. O sea, es directamente hacer así. Le das al like y ahí estás. ¿Vale? Hoy no iba a hacer directo, la verdad. Me encontraba súper hecho una mierda. Estaba hecho una papilla. Y otra vez otro día de estos intensos. Y me he levantado súper temprano. Me he llevado a mi Germán al veterinario. He hecho de todo. Hoy es que he hecho de todo. Me ha hecho falta hacer el pino puente. He llegado a mi casa, me he quedado loco. Aquí, todo tirado. Ya no podía más, porque hoy sí que he llegado temprano. Pero como resulta que han empezado a tirar cohetes y aquí están los perretes, digo, voy a mojar la calle por precaución. Porque si no mojo la calle, se vienen a la calle y empiezan a tirar los cohetes en la calle. Así que he mojado todo, que empape. He regado las macetas, por supuesto, y las plantas habrán sido más felices todavía porque las poleticas las voy regando una vez por semana. Ahora mismo con los calores tengo que regarlas una vez por semana mínimo, porque es que si no se me secan, porque las plantas que tengo no son plantas de secano. Entonces 2 veces hay que echarles agua porque si no se van a la mierda. En fin, ha empezado a salir un calor del suelo, una zorrera del suelo y decía, estamos en junio, la que te espera. Pues mañana me toca grabación. Mañana sábado igual lo hago el domingo. Es que no sé cómo lo voy a hacer, porque ya con calor, ya lo he dicho antes, advertencia, aprovecho que ahora también hay un repunte de audiencia. Si escuchamos ruido de fondo, lo siento, pero yo no voy a meter una IA otra vez porque tengo que editar el vídeo 2 veces para poder quitar el sonido. Entonces, ventana arriba y ventilador delante seguro, Así que si veis luego que se mueve el fondo, lo que sea, me da igual. O sea, es que me da exactamente igual. Lo siento. Chicharreras las justas. No estoy dispuesto a pasarlo mal. Como otros años grabando en verano, muriéndome de calor. Ni hablar. De hecho, fijaros, por cierto, el vídeo de hoy
Deshoradora, mirar que llevo una chaqueta con capucha de invierno, porque ese vídeo tiene tiempo y hay todavía unos cuantos vídeos que son de invierno y que no los he sacado todavía. Como he ido jugando con... Bueno, tampoco he ido publicando tanto, ¿eh? No he ido publicando tanto. El tema es que no he ido publicando tanto. Pero mañana me toca hacer una batería de vídeos que tengo que hacer los vídeos de Cristina mañana o pasado, el domingo. Pero tengo que encerrarme a grabar los vídeos de los perfumes que me ha mandado Cristina. Tengo también un par de perfumicos que tengo que hacer. Y ya, pues poco más. La verdad que poco más. Pero hay que ir pasando el verano como se pueda, porque esto va a ser terrorífico de calor. Ay, Cristina, pero si es que tú vives en un sitio estupendo, de verdad. Yo allí sería feliz. Por lo único que no sería feliz sería por las avispas esas mortales que tenéis por ahí volando. Pero yo con una casica allí de campo abandonada, tranquilo, con internet, por supuesto, con fibra, estaría perfecto. No quiero nada más. ¡Viva Asturias! Por Dios, qué cosa más bonita. Pues di que estás aquí porque está de invierno y entonces me podría poner los modelos de Louis Vuitton, de jersey de cuello vuelto y todo, ahí por Asturias, ahí con el jersey de cuello vuelto de invierno. ¡Qué rico! ¡Ay, por Dios! Sería feliz, completamente feliz. Venga, voy a ver. El Sculpture los voy a cerrar. Hay más noticias, ¿eh? Lo que pasa es que ya, como estamos en estas horas, estoy picoteando las noticias que más me gustan y tal. Tengo una noticia que es curiosa. A ver, ¿dónde está? Esto, bueno, H&M que se asegura de la descarbonización y entra en el capital de la startup Rondo. Dice que el gigante sueco de gran distribución, a través del brazo inversor de H&M, Group Ventures, dice ha invertido en el capital de la startup Rondo, especializada en desarrollar tecnología para descarbonizar la cadena de suministro. Bueno, es un coñazo, no me voy a meter en esto, bla, 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 bla. Ha habido movimientos también con el CEO de Rusia y de no sé qué, que se lo han llevado de un sitio para otro en el grupo Inditex, pues eso bla, 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 que nos interesa y a mí tampoco, la verdad que no me interesa nada. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. El señor Heija, que es el presidente de la Occitane, como les he estado haciendo seguimiento a todo esto, por eso lo comento. Ya está con la oferta encima de la mesa para hacer la venta de la Occitane. Entiendo que dentro de la Occitane como tal entrará Sol de Janeiro, que es la que está sustentando a la Occitane, porque quien compre la Occitane evidentemente lo querrá comprar todo. A ver si el tipo listo, cuidado, quiere vender solamente la Occitane y quedarse con el Sol de Janeiro, que es lo que está dando pasta a mansalva. A mansalva, porque está sustentando a la matriz, que es la Occitane. El artículo no es muy largo, lo va a leer Genaro y luego nos vamos al artículo curioso. Venga, vas rápido, no es muy largo, ¿eh? El Occitane reevalúa la oferta de compra. La empresa que cotiza en Hong Kong ha estado en negociaciones para su privatización desde abril. El presidente Reinhold Gaigar ofreció a los accionistas minoritarios una propuesta alternativa. Gaigar, cuya empresa posee alrededor del 72,4% de El Occitane, ofrece a los accionistas 10 acciones de la empresa recién excluida de la lista por cada una que ya poseen. La nueva propuesta se presenta como una opción alternativa a los $34 de Hong Kong iniciales por acción en efectivo, 4,06 euros, y podría llevar a los inversores que aún no están convencidos a ceder. La compra de El Occitane International se anunció el 29 de abril, cuando Gaigar presentó su oferta para adquirir la empresa francesa de cuidado de la piel y privatizarla. La valoración no supera los 13.900 millones de dólares de Hong Kong, unos 1.700 millones de euros, según anunció el propio grupo. La nueva oferta de acciones podría ayudar a completar el acuerdo, que requiere el consentimiento de al menos el 90% de los accionistas minoritarios. Estos, de hecho,
todavía no parecen dispuestos a vender acciones, dado el éxito de marcas como Sol de Janeiro, que se espera que alcance $1.000 millones en ventas para este ejercicio. Ni locos van a vender. Ni locos, porque yo lo entiendo. Claro, es que encima si lo tienes en accionistas minoritarios y dices, hostia, es que estamos teniendo beneficios con Sol de Janeiro, que es la empresa que está dando la pasta, no va a hacer el gilipollas de coger y ponerme a vender la Occitane. Está dentro de la oferta que se presentó, está el Sol de Janeiro, no la has separado. No la has separado. Es normal que los inversores te digan, chato, te jodes. Te jodes. Porque todo el grupo realmente sí que está dando dinero. Y Sol de Janeiro está dando un montonazo de pasta. Así que te fastidias. Y a mí me parece muy bien que se fastidie. Hombre, pues ya te digo yo. Bueno, a ver, ¿qué me decís por aquí? ¿Qué es esto? Dentro de poco empezaremos la operación de quemagrasa Watchmaker. ¿Y esto por qué? ¿Qué pasa por aquí arriba? Que me he perdido yo algo. Espérate, que me he perdido algo. Espérate, que yo me he perdido algo, ¿eh? Estáis escribiendo y yo me he perdido algo. A ver, yo solo con el trastocico, no sé qué. A ver, Romanescu, esto lo he leído. Esto es lo último que yo he leído. Luego tenemos por aquí. Lo malo es que no es propiedad. Ay, es verdad que será alquilarcico para cultivar. Se arriban para quemar grasa. Dice, dentro de poco empezamos la operación de quemagrasa. Dice, ¿por qué lo saco antes? Hacer acopio de aceite. Esta es la noticia del aceite. Todavía no he podido oír. Esto ha sido con las. Claro, es que me he saltado las conversaciones. Compro bombas fétidas y tiras a la calle que no te vean y verás cómo nos acercan. ¿Qué va? Si con el aceite. El aceite. ¿Os imagináis el aceite en la calle? No, que estoy hablando de el vinagre. O sea, cuando les da olor a vinagre, eso es, Dios mío de mi vida. ¡Oh, qué es esto! Vámonos de aquí. Huele a vinagre, huele a ensalada y salen corriendo. Todo lo que huele a naturaleza, algo que sea natural, salen corriendo. Salen corriendo. ¡Oh, Dios mío de mi vida! Esto es lo del frío. Pues de aquí, ¿qué tal el invierno? Esto también te lo he leído. El Sol de Janeiro se vende como churros. Ya te lo digo yo. Pero yo no tengo nada, no he probado nada de Sol de Janeiro. No he probado nada, pero tengo ganas. Lo que pasa son caricos, ¿eh? Es que son caros. Dicen las barbacoas. Ah, qué más grasa la barbacoa. Vale. Les tiras aceite ardiendo como en la Edad Media. Sí, pero tendría que ser grasa de cerdo, algo así que fuera barato. No sé cómo estará la grasa de cerdo por ahí para pegarle fuego y dejarla caer por la calle. Sale manteca. Ya la hacemos así, sale manteca. Hacemos manteca. ¡Oh! ¡Qué asco! Eso sí que. Y luego a la mañana siguiente tenemos un montón de moscas poniéndole los huevos a la manteca ahí en el suelo. ¿Os ha pasado? A mí me ha pasado, ¿eh? En alguna que otra matanza. No se ha tapado bien todo el tema del preparado, la manteca o cualquier cosa, sobre todo la manteca, y al final le ha salido bichitos infernales, es decir, la moscarda le ha esa cagado. Alquitrán. No, el alquitrán es muy caro. Está la vida muy cara. Calla, Virgen Santa. Por cierto, curiosidad, tengo que decirlo, porque hoy he sacado a las perras. No lo voy a decir. Se queda para mí. No lo voy a contar. Lo siento. No lo cuento. Mejor no. ¿Para qué? Ha sido una cosa bonita, pero no lo cuento. Llevo mucho tiempo, esto ya lo hemos visto. De Narsi, esto me parece que ya lo hablé. Vale, cotorreo. Resulta, os lo voy a poner aquí. Está en francés, es que es una página web francesa y resulta que ya sabéis que yo no sé por qué, pero mi ordenador, o vete a saber en cuántos más, el francés no se traduce bien, no lo traduce bien, ¿eh? O sea, se quedan las cosas ahí como diciendo, ¿qué está diciendo? Esto no lo entiendo, y no lo traduce bien. Pero el caso es que esto es una publicación francesa que os voy a compartir porque resulta que sale la... Dame un segundo, lo comparto. Aquí está. La Winter
diciendo que habla sobre la gran amistad que tuvo con Karl Lagerfeld, que era una persona encantadora y embriagadora. Todo el mundo sabe que Karl Lagerfeld era un borde, mucho cuidado. Lo que pasa que, claro, los dos son igual de bordes y se llevaban seguramente que eran un ñemeao. Un ñecande, mejor dicho. Era el otro, era mierda y meao que va juntos siempre. Bueno, pues eso, que está aquí el artículo y que dice que lo extraño aún más cuando estoy en París, porque además es que eran tan amiguis, se debían tanto el uno al otro. Bueno, pues en el mundo de la moda las amistades pueden ser tan fugaces como las tendencias. Sin embargo, algunas relaciones trascienden esta dinámica. Justo, mirar, me gusta este traje. Esto era cuando el hombre de Chanel hacía cosas interesantes. Y ella también va de Chanel seguro, no creo que vaya de otra cosa. Esta que está todos los días metidas aquí en los desfiles, yo no sé, no para de hacer la pelota que no tiene que hacérsela. Fatal, fatal, fatal. Bueno, el caso dice, aquí, mirar qué dice esto. Genaro. Lo extraño. Era el motor de la moda en todo el mundo. Era una mente brillante que nunca dejaba de trabajar, de pensar, y también era un filósofo, un ilustrador, un destacado diseñador de moda, por supuesto, un escritor, un pintor, fotógrafo, director. Él lo hizo todo, subrayó Anna Wintour este martes, hablando con Lía Salamé. Muy bien. Pues sí. Y hablan que también, efectivamente, cuando estaba en vida Alexander McQueen tenía mucha relación con, aquí lo estáis viendo, ay no, que se me ha ido Alexander McQueen. Tenía mucha relación, es que me linkea, como le hago clic para subrayároslo, con Isabella Blau, o Blow, aquí está. Ese es el párrafo donde aparece que tenían mucha relación. El caso que estos dos se entendían que parecía que se iban a comer el morro, no se iban a comer nada, y menos la Lagerfeld, que ella era ella. Le gustaba más un chorizo que un tontún lápiz. Bueno, pues ya está. Una personalidad, una de las personalidades más abiertas que he conocido, pero si este tío era puro hermetismo, era insoportable, era un bicho. Y aquí los tenemos, pues mira, uy, que se come el morrón. No, estaba cuchicheándole algo al oído a través de la peluca. Bueno, en fin, pues son curiosidades, porque como se ha publicado esta entrevista, pues yo quería traeroslo. El americano evoca las largas e inspiradoras veladas junto al genio estilista. Teníamos ciertas tradiciones entre nosotros. Sí. Quizás la más llamativa Jugar al y la que teto. realmente perduró fue que, el primer domingo del desfile, cenamos juntos en el Riz, normalmente con 2 o 3 amigos, hablamos de todo y de nada con Karl, y no tanto de moda. De hecho, fue un verdadero intercambio. Ojalá pudiera hablar con él. Lo extraño aún más cuando estoy en París, continuó la papa de la moda. Ay, la papa. Tenemos la papa, tenemos la mama. Tenemos la papa y la mama. Sí, pues bueno, pues esto ya está. Tampoco hay que darle más rollo. Dice, nunca había visto a este Karl. Karl era una de las personas más abiertas que he conocido, extremadamente amable y generoso. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Y ya termina el artículo. Pues sí. Qué mejor manera de poder terminar un directo que hablando de Karl Lagerfeld. Dios mío de mi vida, se te echa de menos y mira que eres un bicho malo, pero hacías las cosas muy bonitas en Chanel. Bueno, en Chanel y todas las firmas que manejabas, cabronazo, porque mira que manejabas firmas. Pero es que, de verdad, lo que hay ahora, esto es, nos queda Armani y poco más, porque si tenemos que echar al Rick Owens, Rick Owens hace cosas, bueno, un pedazo de desfile que te mueres, ha sido un espectáculo, pero si eso, mira, escucha, no es por nada, pero las fiestas de mi pueblo te hacemos unos desfiles que te cagas. Y eso que has sacado tú es una puñetera mierda al lado de los desfiles que sacamos en mi pueblo. Desgraciado. Qué cosa más horrenda de fea. Estos franceses no están acostumbrados a ver los desfiles de mi pueblo ni de toda España. Bueno, y una procesión, ahí sí que hay tronío de verdad. Venga, hombre, no es la mierda esa que ha sacado el otro. Qué horror y qué espanto, por Dios. Y que la gente tenga que estar haciendo la pelota a eso, ¿de verdad, en serio? Porque saca gente diversa. ¿Qué de diverso en eso? O sea, es la vida. No hay nada más allá. ¿Qué tontería es esta?
estamos viendo moda, no estamos viendo diversidad. Yo quiero ver moda, no quiero ver diversidad. Es que hemos visto 800 modelos todos iguales, vestidos. Los ropas eran las mismas, ¿eh? Salía una tanda y era la misma ropa para todos. Salía otra tanda, la misma ropa para todos. Mucha gente, pero modelos realmente distintos, pocos. Muy pocos. No sé. Yo creo que también he estado pensando un poco en la gente del circo a la hora de, con la gente que iba a subir ahí en lo alto del trono, a la hora de vestirles. Pero por otra cosa, poco más. Le tiramos piedras como Don Pelayo. Gracias a eso no entraron. Dice, yo creo que lleva peluca. Sí, lleva peluca. Aunque yo, hay veces que, lo que pasa es que la lleva muy bien puesta. Hay veces que lleva peluca, ¿eh? Otras veces lleva su pelo natural, pero yo creo que lleva peluca. Si esa tía está desmineralizada y desvitaminizada, como se diga, no es súper ratón, esa muchacha está mal. Y cuando tú no tomas vitaminas ni nada, pues tu cuerpo te hace que tu pelo se caiga. Eso si no tienes mucha testosterona. Como tengas mucha testosterona, eres pura potencia y el pelo se va a la mierda, pero da igual, eres pura potencia. Por eso me gusta la gente calva. Tengo que terminar la gracia. En fin, señoras y señores, muy buen ratico. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vamos a ver mañana. Sí, por supuesto. Si Dios quiere no pasa nada más. Mañana es un día tranquilo. Mañana creo que voy a poder empezar a una buena hora y no irme muy para allá, muy lejos ni muy tarde. Vamos a estar muy a gustico mañana y vamos a ver más moda, entiendo, porque mañana creo que hay desfiles también. No he visto la agenda. No sé cómo está la cosa. No, la alta costura estoy yo más on fire, pero cuando no es alta costura me da como un poco igual, pero mira, nos hemos encasquetado de unos cuantos desfiles. Señores míos, señoras mías, que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Os quiero un montón en la distancia, en la imaginación. Os utilizo hasta incluso para mis tocamientos eróticos festivos algunas veces. Mentira, estoy mintiendo como un bellaco, no os flipéis. No, a mí me gusta la carne de verdad. Mierda. Nos vemos enseguida, señoras y señores. Muchísimas gracias. Auf Wiedersehen y hasta mañana, ¿eh? Ojito, hasta mañana. Mañana a las 10 vamos a poner 10:30. No vamos a ser más papistas que el Papa. Dios mío de mi vida, el domingo no sé si va a hacer directo, porque como haya mucho pum, 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 a ver quién es el guapo que se pone a hacer un directo con todos los truenos. Tengo que sopesarlo, ¿eh? Muy mucho. Nos vemos mañana, familia. Auf Wiedersehen.